Cuando uno va a los tribunales federales aquí en Comodoro Pi, cuando sale un juez federal, el juez federal sale, el auto está ahí en la puerta, nadie lo insulta. Y eso, miren que hay opinión al respecto de los jueces federales. Digo, algunos los acusan de kirchnerista, otros de antikirchnerista, incluso el más odiado del kirchnerismo y el más aliado táctico del gobierno, como es Claudio Bonadío, bueno, sale tranquilamente. Eso que ustedes veían ahí salir del juzgado federal de Esquel es el juez Guido Otranto. Y un destino parecido le tocó a la fiscal Silvina Ávila. Está bien, la verdad que no colaboran mucho a la institucionalidad, los muchachos que apoyan a la causa de los mapuches y que están enojados con la desaparición de Santiago Maldonado, pero también, esto hay que admitirlo, habla de la manera errática y por lo menos ineficiente con la que trabajaron tanto la fiscal como el juez Guido Otranto hasta ahora. Yo se los vengo contando a lo largo de este mes y pico que lleva la causa Maldonado en el candelero y la semana pasada nosotros entrevistamos al hermano, a Sergio Maldonado, que decía y a la abogada, que decía que la fiscal Silvina Ávila se había comportado hasta ahí más como la abogada de los gendarmes que como una fiscal que estaba queriendo instruir una causa de desaparición forzada de personas y que tuvieron que rodearla o empujarla de alguna manera gente de la Procubin, de la Procuraduría de Violencia Institucional, para que instruyera la causa en el sentido correcto. Bueno, al día siguiente llamó a los familiares de Maldonado y les dijo que se ponía a disposición y que iba a investigar. Poco avanzó, poco se avanzó, y por ese lado es que hay tanto enojo de los mapuches y de los que piden por Santiago Maldonado con la fiscal. Y ni les cuento con el juez, que recién apartó, como les vengo contando, no sé, 8 o 10 días después, recién apartó a la gendarmería, que permitió que se lavaran las camionetas, que permitió que hubiera camionetas con la faja violada, que durante 2 semanas investigó a Santiago Maldonado cuando impuso el secreto del sumario, que se prendió de cualquier teoría peregrina que aparecía por ahí, hasta que de a poco esas teorías se fueron cayendo y quedó en el foco otra vez la gendarmería. Ahora bien, ¿de qué manera? Yo ayer les contaba en esta especie de folletín que les voy haciendo todos los comienzos de programa de Tercera Posición, les contaba que quedaban 2 teorías. Una teoría light, digamos, que es la del gendarme sacado, y una teoría heavy, que es la de la desaparición forzada de persona con todos los condimentos de una fuerza de seguridad que comete un exceso represivo, que esconde a alguien y que después lo hace desaparecer. Que de a poco van quedando estas 2 teorías. Todas las otras fueron cayendo en el camino, se fueron cayendo. En lo viejito que lo habían visto en una ruta, el que lo había visto en Entre Ríos, los que lo habían visto en La Plata, los colegas que decían, no, yo lo vi acá y sé de buena fuente. Bueno, estos rumores fueron cayendo. Los 131 tipos que llamaron para decir que sabían dónde estaban Santiago Maldonado, o bien eran buches de inteligencia o bien eran colifas sueltos, pero todo eso se fue cayendo y ahora quedaron estas 2 teorías. Esto es lo que yo les contaba anoche. Hoy, tempranito, se conoció la pericia de ADN. Todos los ADN dieron negativo. ¿ADN levantados dónde? Sobre todo en las camionetas de gendarmería. No los voy a aburrir con el listado. Quedan 2 de esos ADN que todavía están imprecisos y que puede que en algún momento den otro resultado. Pero hasta ahora los ADN dieron todos negativos. Pueden dar negativo porque se hicieron mal, porque la gendarmería lavó antes las camionetas. Bueno, este va a ser seguramente el próximo debate que va a venir. Por lo pronto el gobierno rápidamente salió a decir, muchachos, acá esto quita del medio la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada de personas. ¿Sí? Abre otras hipótesis, dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. ¿En qué contexto lo dijeron? Claro, porque Bullrich estaba ahí en un encuentro de Macri con Benjamín Netanyahu, el premier israelí, pero en otro lugar de Ciudad Gótica, en otra oficina, se estaba desarrollando una reunión bastante interesante, pero a la cual los resultados de ADN, que vieron que yo les venía diciendo que se demoraban, justo los resultados de ADN aparecieron cuando Marcos Peña, el jefe de gabinete, se estaba reuniendo con Amérigo
Incalcaterra, que no tiene nada que ver con el primo del presidente Mauricio Macri, sino que es el miembro, el representante regional del ACNUD, del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. El ACNUD, el martes pasado, le había dicho al gobierno que estaba un poco incómodo por la falta de progreso en lo que le había dicho 3 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, que tomara medidas urgentes por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pasó un mes y al mes el ACNUD le dijo, con toda lógica, mire, hay falta de progreso. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, ahí empezó a mover el culo un poco, se descartó la idea del puestero cuchillero que lo había matado a Maldonado y Maldonado se había muerto en la huida, por ahí en el medio de los bosques. Empezaron a aparecer los ADN y ahora aparece la teoría del gendarme sacado. Ahí después vamos a analizar un poco las contradicciones que hay entre las declaraciones de los gendarmes. Hasta donde sabíamos, los gendarmes no se habían acercado a los mapuches. Ahora aparece 2 cocineros que dicen que escucharon mientras preparaban la comida para los gendarmes ahí en el puesto, en el corte de la Ruta 40, que uno de esos gendarmes contó que le había sacudido un piedrazo a un mapuche que iba por el río y que después lo curaban mapuches del otro lado, con lo cual es como un partido. Devuelven al herido del lado de los mapuches, con lo cual si ese era Santiago Maldonado, la culpa pasa otra vez del bando de los mapuches. En fin, ¿algo de esto esclarece el caso Maldonado? No. ¿Algo de esto hace aparecer a Santiago Maldonado? No. ¿Beneficia al gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque hoy en esa reunión con el miembro del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Marcos Peña le dijo, ¿sabe qué? La justicia ahora está trabajando, empiezan a aparecer pruebas, la gendarmería está colaborando, todo cambió, todo se aceleró, entonces no vamos a hacer de ninguna manera una comisión internacional independiente para investigar qué pasó con Santiago Maldonado, que era lo que Naciones Unidas le estaba pidiendo a la Argentina. No se lo estaba pidiendo la oposición, ni Massa, ni Cristina, se lo estaba pidiendo a Naciones Unidas. Entonces el gobierno, con este supuesto avance en la causa, con las pericias de ADN que dicen que no había rastros de Santiago Maldonado en ninguna dependencia de gendarmería, por ahora dice que la causa está avanzando y ahí instala o aparece esta declaración de un gendarme diciendo que le había sacudido un cascotazo a algún mapuche que estaba cruzando el río, como si por esto tal vez herido pudiera haberse ahogado, se fue con los mapuches y ahí queda la cosa. La verdad es que la parte más interesante que queda por descubrir es justamente lo que nosotros le contábamos ayer, que el juez Otranto no quiere escuchar. La verdad que es raro que un juez y una fiscal no quieran escuchar un perito. ¿Sí? Ayer estaba Ariel Garbas acá, un hombre que ha trabajado mucho en pericias informáticas, que contó el celular de Maldonado, esos 22 segundos del día 3 de agosto, que lo llama un amigo, se prende en la celda de Esquel. ¿Sí? Y dice, bueno, si se hace una pericia sencilla, se sabe qué celulares son los que estaban alrededor. Y esto es sencillo. Si los celulares que estaban alrededor eran de mapuches, mienten los mapuches. Si los celulares que estaban alrededor de esos 22 segundos en los que se enciende el celular de Maldonado eran de gendarmes, vayan para los gendarmes. No hay mucha vuelta. Hay que decir también, que como les vengo diciendo, que hay un grado de que los mapuches no están diciendo todo lo que saben, o que hay una cierta como testimonios flojos, y no solamente porque sean muchachos que descreen del Estado, de la justicia, y son mapuches más o menos anarquistas. Hay algo en el testimonio de mapuche que a mí particularmente no me termina de cerrar, alguna incoherencia en las horas, en las fechas, en las cosas que están diciendo. Algunos dicen que por qué están presentando un solo testigo, si dicen que son varios los que vieron y solo uno declara. Ahí hay algo que no está cerrando, pero el caso Maldonado no se esclarece porque los ADN en gendarmería hayan dado negativo. El misterio continúa, Maldonado no aparece, lo seguirán buscando a ver si lo ahogaron de un piedrazo y lo tiraron al río Chubut y el río Chubut se lo llevó río abajo, pero el caso no aparece, el cadáver no aparece, el crimen no se esclarece, la desaparición no se esclarece y estamos como estamos. Esta noche en Tercera Posición vamos a analizar la cuestión de las pericias, porque ¿cómo? Resulta que en el caso Nisman, cuando no se encontró ADN en el baño del fiscal muerto, durante años nos pasamos diciendo si había sido bien levantada y recogida esa pericia, si había sido bien hecha. Y sin embargo, en este caso las pericias se hicieron varios días después, ¿cuánto? 8 días después. Y ahora desde el gobierno dicen, no,
seguramente no hay manera de borrar los rastros, las pericias seguro se hicieran bien. Digo, hay mucha cosa que nos cierra. Vamos a hablar de todo esto esta noche en Tercera Posición. Bienvenidos. El 31 hubo un corte, una manifestación cerca de sobre la ruta 40, cerca de la intersección de la 40 y la ex 40, la que va camino al Maitén. Vinimos primeramente para participar de una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad. Al regreso de Bariloche nos dimos con este tema, así que a partir de ahí recibí la orden de la superioridad institucional de hacerme cargo y coordinar las acciones. Nos hicimos presentes para hacer el desalojo cumpliendo la manda judicial, ¿no?, que teníamos del juez Otranto. Mi orden fue intimar a las personas que estaban cortando la ruta, que se tenían que retirar al costado, que se podían seguir manifestando, pero de manera pacífica. Y le recordé al jefe del Escuadrón 35 que en caso de violencia en la vía pública, básicamente, él tiene facultades autónomas previstas por la ley para proceder a la detención. Bueno, el operativo se armó en base a los hechos que se sucedieron y en base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. ¿Qué pasa a partir de las 11 de la mañana del primero? Se produce nuevamente otro corte y entran para poder desalojar y normalizar de nuevo la transitabilidad de la ruta. Tengo entendido que avanzaron hasta cerca del río. ¿Le comentaron si vieron que detuvieron a alguien? No, no detuvieron a nadie. No negamos de ninguna manera los hechos. Lo que negamos o no aceptamos es que se quiera encuadrar el hecho en una sola hipótesis y que eso tenga una connotación de otro tipo. Y nosotros no damos por sentado que fue Gendarmería, ni tampoco damos por sentado que no lo fue. 100% las manos en el fuego por todos los que estuvieron en el operativo. Totalmente, señor. ¿Tanto de Bolsón como de Esquel? Totalmente. ¿Usted piensa que se va a saber la verdad? Se tiene que saber la verdad. Sí. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Dios quiera que sepamos dónde está. Tanto absorción que nos ha provocado el caso Santiago Maldonado, nos olvidamos de contarles algunas cosas que sucedieron en este tiempo, pero que vuelven. Recién vamos a hablar de otra cosa que tiene muy preocupado al gobierno, que es la filtración de datos de amigos, favorecedores, parientes, que blanquearon plata en el último blanqueo, ¿sí? Y cómo se filtraron los datos. Esto después se lo vamos a contar porque es una de las cosas que tiene muy preocupado al gobierno, tanto que ordenó una investigación en la FIP y ahí están todos que se miran entre... en lugar de ser los 7 gendarmes, de acá son los 8 magníficos. Lo que tienen clave para acceder a esa base de datos son 8 y se están mirando unos a otros a ver quién fue el que filtró los datos de los parientes y de los que blanquearon mucha guita. Por dos motivos. Hay preocupación por dos motivos. Primero, por una cuestión política. Sí, porque acuérdense que hubo en el Senado y en el Congreso, mejor dicho, la oposición hizo caer un artículo que permitía a los familiares de los funcionarios blanquear dinero. Y después ese artículo fue, por una manganeta en la reglamentación, fue revivido. Y también por una cuestión de seguridad, porque si hay semejante cantidad de filtración de datos desde la FIP, hay un grado de preocupación sobre, van a saber quién tiene guita en grandes cantidades. Este es uno de los temas. Después vamos a volver a un clásico, muchachos, que es la guita negra, la plata negra de la bonaerense, porque otra vez La Plata se ha convertido en la capital de la plata negra, de la bonaerense. Otra vez, ¿recuerdan esa causa sobre la cual tanto les contamos que mostraba que la recaudación de guita negra era un modus operandi en la bonaerense, que se juntaron todos los patrulleros un día de un veranito allá por el 2016, ni bien asumida María Eugenia Vidal, y se juntaron a llevar plata en la regional La Plata, de ahí, de la bonaerense, nada menos que en el Ministerio de Seguridad, en el cuartel central. Y de ahí en adelante, los policías, algunos terminaron presos, después salieron, bueno, finalmente terminaron todos presos y destituidos. Bueno, créase o no, volvieron a encontrar más plata todavía, 800 lucas, en la comisaría primera de La Plata,
echaron por supuesto al comisario, pero tenemos mucho más entretelones. Pero no quiero dejar de empezar el programa sin agradecerles, sin mandarle un saludo a mis amigos de esta camioneta. ¿Por qué? La semana pasada cuando estuvimos en Esquel, nos acercamos ahí a la entrada de la reserva de los mapuches. Los mapuches no nos dieron mucha pelota, la verdad. Ustedes vieron la nota seguramente. No nos dieron mucha bola, no nos quisieron recibir, estaban preocupados porque se estaban haciendo los rastrillajes. Sin embargo, como nosotros la verdad que no estábamos cometiendo ningún delito, estábamos laburando ahí, nos acercamos con el auto que habíamos alquilado. Y aparece esta camioneta con este autito. ¿Sí? Y esta camioneta resultó ser que tenía esta patente. ¿Sí? Es una camioneta Nissan con esa patente. AB310IM, patente nueva. ¿Sí? ¿Cuándo cambiaron Trebuc la patente? ¿Este año o el año pasado? ¿Este año? Sí. Desde este año están estas patentes. Bueno, ¿dónde encontramos la misma camioneta Nissan? Acá la tenemos. Después que nos digan que no se hace inteligencia interior en la Argentina, estaban fotografiándonos a nosotros. Nosotros pensamos que eran colegas que se habían bajado a laburar. Si es alguna fuerza de seguridad amiga, alguna fuente, les mando un saludo, pero no nos fotografíen a nosotros, muchachos. Nos conocen, nos pueden encontrar acá en los estudios de televisión todo el tiempo. Bueno, aquí la tienen, en el medio de los incidentes, en la puerta del juzgado, encontramos la misma camioneta que la semana pasada nos estaba fotografiando a nosotros. Con una bruta lente, se pararon ahí al borde de la Ruta 40 y nos empezaron a sacar fotografías a ver quiénes éramos los que nos acercábamos a la reserva mapuche. Seguramente cometiendo el terrible delito de querer conseguir una nota. Acá los tienen, AB310IM, ya saben, una de dos. O le cambian la patente, muchachos, o consíganse otra camioneta, porque esta ya no disimularon mucho, porque sacaron una cámara de esas que nosotros no tenemos en el canal, una cámara con un tele espectacular, y no filmaron, no sacaron fotos. Así que bueno, ya, si quiere, por lo menos mándeme la foto, ya que está, para ver cómo salimos ahí en el medio del frío. Rubén Martín, ¿se pueden cambiar pericias de ADN? ¿Se pueden hacer desaparecer tanto? En el caso de un allanamiento que se hace tanto tiempo después, si se quiere esconder, ¿se puede esconder o es inescondible el caso de una persona que haya pasado por un lugar? Buenas noches, Rolando. En realidad, vos tenés que pensar que toda prueba pericial, todo estudio es pasible de ser falseado, destruido, aniquilado. Por eso es lo que yo siempre te digo a vos, que tal vez lo más importante en una investigación, sea criminal, sea en una unidad antiterrorista, en una investigación las primeras horas son decisivas. Los que se denominan primarios, los agentes primarios que llegan al lugar, son los que o te contaminan y te destruyen cualquier cantidad de evidencia, o te la adulteran o te la plantan. Digo, todavía estamos discutiendo lo que pasó en el caso de Nisman, y es más, vos y yo nunca nos ponemos de acuerdo, y llegaron apenas unas horas después al baño, y si el baño estaba contaminado, y después ni hablemos de la contaminación del departamento. En esto llegaron, ¿cuántos? 6, 7, 8 días después. Sí, pero quiero hacer la salvedad en el caso Nisman. Cualquiera que... así como en su momento a Feng la maltraté desde tu programa para que me permitiera hacer la pericia, me hizo algo muy parecido a lo que le hicieron a Ariel. Largar más con la pericia. Es más, le he dicho experta en perseguir motochorros, si haces memoria, por Viviana Feng. En el caso del fiscal Nisman, yo tengo contacto por primera vez de que al fiscal estaba muerto en el baño a las 11 de la noche, mucho antes que saliera rápidamente en televisión. La información. De hecho, lo primero que yo contesté vía texto fue: nunca pensé que llegaran a tanto. Sí pensé que esto iba a terminar mal, en el caso de Nisman, porque cuando se cortan las... Es lo que charlábamos ayer. ¿Cómo se hace, cómo se puede hacer para limpiar una escena? Tampoco demasiadas ideas, pero digo... Yo sé que me van a odiar muchos juzgados. Bien, es lo que queremos. Es lo que queremos. Por acá, pasen a buscarlo. ¿Saliste a pescar alguna vez? Sí. Pesco bastante. Si te lastima un bagre, ¿qué haces? Bueno, con esa misma forma adulterás una prueba de ADN. Orinándola, amoníaco, rompé la cadena. Porque ustedes lo que tienen que recordar, y yo hago mal en decir esto y me dan públicamente, pero supongo que o profesionalizamos a los delincuentes o estamos cada día peor. Se supone que en la Gendarmería tiene uno de los mejores laboratorios de pericia, tiene más gente de inteligencia, deben saber cómo adulterar una escena tanto tiempo después. A ver, si vos me preguntás a nivel e idoneidad profesional, pese a que vos sabés que en este programa he peleado y he entregado a policías federales, ¿sí? Está lo bueno y lo malo, pero a nivel profesional, a nivel pericial,
difícilmente Gendarmería esté por encima de Policía Federal. Que después, por cuestiones políticas, porque los federales muchas veces entregan las causas, nos consta, la causa Nisman fue una causa entregada, lo primero que se hace es adulterar la escena del hecho, pero volviendo a la prueba de ADN, yo bien puedo, fíjate qué importante que es la aparición del primario en el momento que te levanta la prueba, porque en el momento que te levanta la prueba vos sabés la procedencia de la misma. Ahí Néstor sabe de la pericia de la causa Nisman, ¿eh? Sí, está bien, pero a ver, en el caso específico de las camionetas, hay 14 elementos que no se pudieron peritar, 14 en muestras de ADN que no se pudieron comparar. Para ponerlo en términos... Porque no se pudieron comparar, la cadena de ADN no era suficiente para Estaba tan degradada. Claro, estaba tan degradada. ¿Por qué pasa esto? A ver, vamos a poner nuestros términos para que se entienda. Cuando una mujer es víctima de una violación, ¿qué es lo primero que le dicen los investigadores? ¿Qué es lo que no debe hacer? No te bañes. Exactamente. ¿Qué hicieron con las camionetas? La lavaron. La lavaron. Bueno, recordemos que el caso Ángeles Rawson se esclarece por el ADN defensivo en las uñas. Y no fue el ancho de espada que terminó el caso. No solamente por eso, vos recordás una cosa, por eso hago mucho hincapié en la investigación del primario. No solamente por lo que le encontrás debajo de las uñas, sino que en el momento de tomar la muestra de la víctima, vos pones, ensobrás y ponés muestra obtenido... Que eso era lo que discutían los abogados defensores, exacto, que decían que no se había guardado la cadena. No hay nada más fácil de voltear, y acá tenemos un abogado como Fioribelo, en fuero penal, no hay nada más fácil de voltear que tirar una nulidad de una prueba mal obtenida. Ahora, a lo que voy, vos fíjate una cosa, lavan las camionetas. Con que la hayan lavado con una sustancia que contenga amoníaco, listo, rompe las cadenas de lo que haya. Y vos recordá que yo lo que hago en un ADN, recuerden que lo que se estudia en un ADN son las bases esenciales, A, T, C, G, Aníbal Troilo, Carlos Gardel, la secuencia en cómo están ordenadas, es decir, que entre más larga la cadena que yo obtenga, puedo encarar el cotejo y una vez que sincronicé con una, todas las demás tienen que dar iguales. Si vos lográs a las cadenas de ADN que obtenés en la prueba que estén interrumpidas, listo, ya el cotejo da negativo. Si me hago que decir que hoy el gobierno dio como que esto habría un capítulo diferente en el caso. Sí, Esteban, vos querías hablar. No, y con la ropa de Maldonado, que también fue periciada, en ese caso, que se lavó o no se lavó, ¿cómo es, Rubén? Yo en la ropa de Maldonado encontraron ADN de él, pero la ropa encontraron en la casa. Claro. A ver, que vos encuentres en el óbito o que encuentres en la ropa perteneciente a una persona ADN perteneciente a ella es bastante coherente y lógico. Vos tenés que pensar que cuando vos tenés, en el caso de una violación, para que lo entiendas mejor, vos lo que haces es, tenés el ADN de la víctima y lo que haces es lo que se llama análisis diferencial, es restás al ADN hallado el que tenés fuera de él. Entonces te queda la diferencia. Si vos restás el ADN de una persona al de la otra más la persona, te queda el del agresor. En esto Aquí quiero sumarlo a la conversación a Leopoldo Moró, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando a partir de esto? Que el gobierno está diciendo, bueno, no hay desaparición forzada de personas, en todo caso habrá habido un gendarme que se excedió. Bueno, que el gobierno vuelve a insistir en su tesitura inicial, que fue la que llevó a esta situación en la que efectivamente a esta altura, pasados 40 días, es casi imposible esclarecer no lo que sucedió, sino cómo sucedió. Porque, digamos una cosa, porque obviamente yo estoy muy lejos del conocimiento que todos ustedes tienen, o esa mesa tiene acerca de cómo se altera un ADN, etcétera, y además, bueno, no tengo vocación de Poirot, digamos, ¿no? Pero hay un hecho que es incontrastable, que para mí es el principal. Ahí estaba presente un miembro del Poder Ejecutivo Nacional. Eso es una cosa distintiva respecto a todos los otros episodios que se vivieron en democracia. Estaba presente un señor llamado Pablo Nochetti, que fue el que planificó, incitó. El 31 a las 10 de la mañana, con el juez. Por eso. Y ahora quiero hacer una referencia a eso. Planificó, incitó y verificó la ejecución de las órdenes que él había dado. Órdenes que fue a defender delante del juez. Se entrevista con el juez en un interregno de la operación y le dice, nosotros podemos actuar sin orden judicial, porque hay un hecho de flagrancia. Esto es lo que pone en marcha un mecanismo que termina en la desaparición forzada. Por eso es desaparición forzada. En realidad, el gobierno no está defendiendo la gendarmería. El gobierno está defendiendo a Nochetti. A sí mismo. Se está defendiendo a sí mismo.
Porque te reitero, es la primera vez que hay una desaparición, la de Julio López, la de Bru, la que se te ocurra, la que sufrió Alfonsín con Osvaldo Sivak, en la que está presente un funcionario del gobierno nacional dando las órdenes, planificando y ejecutando. Sí, y te recuerdo que esa reunión de 4, donde está el juez, el jefe de Gendarmería, el comandante de Chubut, Balari, y el ministro de Gobierno de Chubut, los de Chubut se borran, porque a la noche lo llaman y no contestan el teléfono. Por supuesto. Algo raro olieron que iba a pasar. Entonces, lo grave acá es que el juez se plegó inicialmente a la hipótesis del Ejecutivo, que fue la que expuso en el Senado Patricia Bullrich. Yo no tiro gendarme por la ventana, me la banco, que es el mensaje que le da la Gendarmería diciéndole, muchachos, van a tener mi protección. Por dos razones. En primer lugar, porque tiene un acuerdo para que le cambien las pericias de Nisman, y en segundo lugar, porque efectivamente... Bueno, pues eso es teórico. No es teórico. ¿Qué elemento tenés para decirlo? Yo lo hice judicial en una causa, precisamente la de Nisman, a través de una testimonial. Así que teórico no es. ¿Pero tenés algún elemento en concreto? Pero por supuesto. ¿O solo análisis? No, tengo esos elementos en concreto. ¿Y por qué no lo contás? Y los volqué allí. Hay un acuerdo con el director general de la Gendarmería, con el señor Otero, denominado El Gato, 2 reuniones que tuvo precisamente Nochetti, previas a la desaparición de Maldonado. Cuando viene la desaparición de Maldonado, es donde se establece el ida y vuelta. Protegemos esto a cambio de esto, que hoy está en crisis. Están dando vuelta los peritos de Gendarmería y dicen, no, muchachos, en estas condiciones nosotros no le ponemos el gancho al cambio de la pericia. Hay una situación de por medio muy grave que es esta. La otra situación es el encubrimiento de Nochetti, que te reitero, es lo que configura el delito de desaparición forzada. No es esta cuestión de que, bueno, se excedió un gendarme, además toda una cosa infantil. ¿Vos te das cuenta? Sí, porque esto no resuelve lo del celular. Pero vos te das cuenta, un gendarme agarrando una piedrita y diciendo, te voy a tirar una piedra. Ahora vamos a ir a las declaraciones, justamente, vamos a tenernos en las declaraciones del gendarme, esta teoría del gendarme sacado. Te quiero agregar otra cosa. El juez se plegó a esta hipótesis. ¿Sabés cómo trató el juez el tema? Como lo tratan en una comisaría cuando una madre o un padre van a denunciar que desapareció su hija. Bueno, le dicen, se fue con una novia. Claro, mire, venga dentro de 48 horas, porque por ahí se fue con un noviecito. El juez, ¿qué dijo? En vez de tratar la principal y única hipótesis que en ese momento tenía, que era la Gendarmería, Nochetti, que le había confesado al juez, al propio juez, que él iba a actuar sin apego a la ley, el juez dice, no, bueno, vamos a ver, por ahí Maldonado aparece, lo mató fulanito, etc. Pasaron 40 días y hoy no tiene valor nada de lo que están haciendo. Enseguida vamos a ver las declaraciones de los gendarmes, pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Acá el comandante Néstor Espósito va a traernos novedades del alférez cascotero, Neri Robledo se llama. Neri Robledo, nos enteramos hoy de la existencia de este señor que, en rigor, hasta ahora sabíamos que había intervenido en el operativo más caliente, en la parte más caliente, 7 integrantes de la Gendarmería. Bueno, en realidad no eran 7, eran 8. ¿Y cómo se había perdido este? La explicación oficial es porque tenía a su padre enfermo, entonces había pedido licencia y en estos 40 días nadie se acordó de ir a golpearle la puerta para preguntarle, che, ¿qué pasó en esa oportunidad? Neri Robledo declaró ante Suena raro que no hayan peinado fino, que no hayan hecho un peinado fino de lo que estaban en ese operativo y se den cuenta 40 días después. Se supone que los comandantes saben, por lo que a mí me contaban, había gente de 2 de los escuadrones y había cierto descontrol y ciertas desinteligencias entre ellos en el momento de entrar a la reserva mapuche, pero que se olviden de uno. Es la primera de las inconsistencias de esta declaración. Neri Robledo, ¿qué es lo que cuenta? Que él participa en el operativo, que va en persecución de alguno de los mapuches agresores, así los define, y que en un momento determinado recibe un piedrazo en la rodilla. Que como estaba desarmado, esto lo enoja y como una reacción instintiva toma del piso una piedra de pequeñas dimensiones, así la refieren,
y se la arroja a uno de los agresores a quien le pega en la espalda. Ahora, ¿Cuál es el gendarme detalle? desarmado en esas circunstancias. Mira, no Y, habla... digo, tampoco creo que esté dentro de los protocolos de los gendarmes, tira piedra, Tal ¿no? cual, tal cual. Digo, los gendarmes son una fuerza de seguridad y no es habitual que un gendarme repela una agresión a piedrazos, muy por el contrario. Digo, un gendarme no tira, una fuerza de seguridad no tira piedrazos. Pero hay un dato central en toda esta historia. A lo largo del testimonio, él dice que nunca estuvo a menos de 30 metros de ninguno de los agresores, lo cual nos coloca con que el agresor que le pegó en la rodilla le tiró a 30 metros y él que le repelió la agresión con una piedra también le acertó a 30 metros. Señores, busquémoslos a los dos porque en los próximos Juegos Olímpicos mínimo 2 medallas. No, Mínimo. te digo, en las ligas mayores de béisbol, oíme, tirando, son grandes lanzadores de cascote, viejo. Bueno, cuando se habla de toda esta cuestión de Neri Robledo, él explica además que el piedrazo que le pega en la espalda a este agresor, que es un agresor muy particular, porque Ahora, tenía... Pero fíjate cómo se amplifican las teorías, porque aparece, confesó un gendarme le pegó un mapuche un piedrazo, y viste, esto se amplifica, se convierte en títulos, y cuando hacemos como nosotros, que nos detenemos en la declaración, empiezan a saltar este tipo de inconsistencia, ¿no? Con lo cual uno dice, bueno, ¿estamos frente a otro globo que después se va a terminar desinflando? Hay en las inconsistencias que fueron detectadas en este relato, hay una que es muy llamativa. El prefecto Robledo dice que le arroja la piedra, pero que la piedra que le pega en la espalda y que él lo sabe porque quien lo acompañaba, una persona de nombre Peloso, le dice sí, le pegaste, que ese golpe en la espalda no le impide al agresor que tenía una capucha en la cabeza atravesar el río. Neri Robledo dice que lo ve nadando y que en esa secuencia pierde la capucha que tenía en la cabeza. A esa altura el río tiene 40 centímetros de profundidad, con lo cual es imposible en esa circunstancia que alguien pudiera haber estado nadando y que por Bueno, es efecto un nuevo del agua... estilo, nadar de rodillas. A Bueno. todo esto hay algo que ni siquiera periodísticamente nadie notó. Y es que si ustedes, todos tienen mucha experiencia viendo cómo opera Gendarmería cuando sale a un enfrentamiento, no tenían formación de ataque. Era una montonera de soldados yéndose. Era un ejército guerrillero prácticamente. Ustedes recuerdan que ellos para tomar una ofensiva tienen un Van protocolo. todos juntos con los cascos. Exactamente. Y un protocolo en donde avanzan tipo falange. Sí, Ahí no había un movimiento de falange. Acordate la gendarmería en los tiempos de Berni, que se ponían los casquitos, iban y empujaban a los tipos Y aún se hoy. cubrían. Acordate ahora que estos gendarmes que están procesados, que acá los vimos cuando entraron, que detuvieron, ¿te acordás que entraron a los escopetazos por el tema de la murga? En la 1114. Exacto. Bueno, ahí entraron con un operativo bien formado, o sea, se bajaron y atacaron. Sí. Eso tiene que ver con la orden de Nochetti. Nochetti dijo, hay que cazarlos. Con la teoría de que si estaban en flagrancia, por eso se van de la ruta. La orden del juez era desalojar la ruta. Y se meten en la reserva. No salir corriendo todos Funcionando como un Ahora, ejército no salir irregular. corriendo Ahora, todos en Moró. cacería. Por eso la responsabilidad principal la tiene el Poder Ejecutivo, porque planificó una acción al margen de la ley. Y ese es el problema. Sí, Esteban. No, Moró, ¿usted cree que Nochetti dio la orden de hacer desaparecer a Maldonado? No, no. ¿O sin querer se le fue la mano a la Gendarmería? No, ¿Cuál es su hipótesis? no. El que se le fue la mano es a Nochetti, porque dio órdenes ilegales, porque además cuando vos tenés el control político de una fuerza de seguridad, Cristina Kirchner, Alfonsín, el que fuere, vos tenés la responsabilidad de ajustar a esa fuerza de seguridad a la ley. ¿Qué órdenes crees que dio Nochetti? Y tenés que Moró? tenerlos, vamos a hablar algo en criollo, raro. vamos a hablar en criollo, los tenés que tener con la cadena porque son mastines. Si vos le soltás la cadena, Sí, yo te ayudo. si vos desde el poder político le decís, muchachos, acá pueden actuar más allá de lo que dijo el juez, pueden actuar, muchachos, Pero Algo raro. No, pero digo, vamos. No, ¿Pero usted cree que le dijo algo eso a raro Nochetti a los pasó, pero no porque tengo duda, lo de Chubut, pero lo dijo en las radios. pero además algo raro pasó. Se lo fue a porque decir a la cara al juez. Los de Chubut se fueron. ¿Por qué? El 22 a la noche, está escrito en el documento de Gendarmería, el jefe de la Gendarmería de Chubut, el comandante Valeri, dice: a las 22 hice reiterados llamados al ministro de Gobierno, Casal, porque no aparecía la policía de Chubut. ¿Por qué se borraron? Había algo que los Porque se muchachos- dieron cuenta que entraban en la ilegalidad. Porque el desalojo de la Ruta 40 estaba a cargo de un juez federal. Entrar a la reserva ya es una causa Pero provincial, seguro. tenía que tener una orden de allanamiento. Tenés el problema de un gobierno
que no solamente escucha a los ricos en economía, sino que escucha a los ricos en materia de seguridad pública. Han privatizado la seguridad pública. Lo escucharon a Lewis, lo escucharon a Bennett, Tony Sexter, y dijeron, muchachos, aquí hay que sacar a estos tipos de alguna manera. Néstor, ¿tiene más detalles del famoso piedrazo? A ver, el famoso piedrazo que impacta en la espalda, según lo que dice efectivo de Gendarmería, no alcanza a impedir que este encapuchado, que todavía no sabemos quién es y que probablemente no lo sepamos nunca, llegue a cruzar. Le preguntan qué características físicas presentaba este individuo, a lo que el gendarme dice que era una persona robusta de unos 2 metros de alto. ¿Cómo lo describe? Lo describe nadando a través del río y llegando a la otra orilla. Cuando surgió toda esta historia, la primera suposición era, bueno, ahora va a aparecer un cadáver río abajo porque producto del piedrazo perdió el equilibrio, trastabilló, cayó en el río, murió probablemente congelado y va a aparecer el cadáver río abajo. Tampoco puede ser eso, porque en este relato de Robledo, la persona que cruza y que pierde la capucha llega al otro lado del río y él lo ve del otro lado del río, lo divisa parado e insultándolos a ellos, con lo cual es imposible. Y además el piedrazo no fue letal, no es que después se terminó muriendo el piedrazo. Es una piedra de pequeñas dimensiones, así la define Robledo, disparada con la mano a 30 metros de distancia. Difícilmente una piedra de esta naturaleza puede causar la muerte. Aquí lo quiero sumar a Juan Pablo Fioribelo. ¿Cómo estás viendo la actuación del juez? Yo creo que, Rolando, buenas noches, creo que es una causa plagada de irregularidades de todo tipo. Diciendo un poco con lo que dice acá tu compañero de mesa, que capaz habla un poco de la falta de conocimiento absoluto de cómo se maneja un operativo policial, pues si uno no puede decir las cosas que dice, que es lo siguiente. En los casos de este tipo de cosas, la intervención la dispone un juez. Pero la Fuerza Federal, que tiene a su cargo la conducción política, en este caso, y operativa de la ruta, o en este caso el desalojo, en los casos de flagrancia, lejos de ser un acto ilegal, como menciona Moró, es un acto totalmente constitucional. En los casos de flagrancia es el operativo policial el que está a cargo, en este caso Gendarmería, que tiene la facultad directa de intervenir. Pero detenerlos en la ruta, no ir a perseguirlos. Este es el punto. De intervenir. A ver, la causa está plagada de irregularidades. De hecho, hoy hubo otra declaración judicial que tampoco se habló, de una persona que se presenta y dice que los vio a Maldonado a mediados de agosto en una terminal de Comodoro Rivadavia. Un testigo que se incorporó hoy a la tarde. Grupos de Gendarmería trabajando en forma bastante sugestiva, conocidos como los Zapitos, que es el grupo de inteligencia que tiene Gendarmería. Si será lo de la camioneta Nissan, no sé, no sabemos. Ahora me están pasando... Tengo los datos de la camioneta, Rolo, cuando quieras te los paso. Ah, bueno, pero ahora vamos. Déjame terminar la idea. Le mandamos un saludo. La causa tiene muchas irregularidades. ¿Qué pasa? El poder político, ¿a quién le conviene que esto salga bien? La oposición pega, a veces sin sentido, y hoy cargar las tintas contra la Gendarmería es lo más fácil. Acá hemos cuestionado muchas veces el mal accionar de las fuerzas de seguridad. El tema es buscar obsesivamente un rol para pegar a la Gendarmería. No, que yo creo que acá es el misterio. Perdón, cuando todavía, por la investigación que hay, la vía judicial, no las investigaciones de operaciones políticas de algunos políticos que dicen cualquier cosa, sino cosas concretas, judicializables. No hay sustento suficiente como para involucrar a gente de Gendarmería. Sí hay mal manejo por parte del gobierno en la forma comunicacional, sí hay mal manejo de negar si estuvo Nochetti, si no estuvo Nochetti. En eso estamos de acuerdo, no es tapar al gobierno. Hubo un mal manejo político por parte de la ministra Burri, seguramente, pero la Gendarmería, le pese a quien le pese, es la fuerza de seguridad hoy más prestigiosa de todas las que tenemos. Espera un cachito, como se diría en la Cámara, como he sido aludido, tengo derecho a la réplica. En primer lugar, yo no cargo contra la Gendarmería, yo cargo contra el poder político. En segundo lugar, usted que tiene tanto conocimiento, sabe que un juez le da la orden a una fuerza de seguridad, Gendarmería, Policía Federal, la que fuere. Pero no interfiere un funcionario político. Se equivoca. No interfiere un funcionario político. En eso se está equivocando. No, señor. Un funcionario político no tiene atribuciones para ir al campo de operaciones a dar órdenes alterando... No tiene atribuciones. Sí, pero no es que eso se modificó en los tiempos de Garret. No lo tome mal, pero habla en esto se está equivocando. Un funcionario político de un jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, en este caso, o un director general de un Ministerio de Seguridad,
tiene las atribuciones políticas de tomar la responsabilidad a su cargo de un operativo. Y si no, ¿para qué iba a Berni? Lo ¿Cómo que iba a está, Berni? lo que está diciendo no es cierto. A ver. Una cosa es tomar la responsabilidad de hacer cumplir la orden del juez, que se cumpla la orden, y otra cosa es dar directivas en el cumplimiento de esa orden. Claramente lo puede hacer. No lo puede hacer. No, pero está, no lo puede hacer. Hay colisión de poderes, Es si no. ilegal. Pero no es ilegal. No, en caso de absolutamente. flagrancia de delito no es ilegal. A ver, en segundo lugar, ¿cuál es la flagrancia? La ocupación de la ruta. Que salgan corriendo por el monte, ¿cuál es el delito flagrante? No, el delito... Una vez que se desalojó la ruta, se terminó el delito flagrante y salen corriendo por allá. Lo que pasa es que les dijeron... En la volada que querían aprovechar para sacarlo de la estancia. Pero por supuesto, querían aprovechar para hacer lo que el juez no les había dicho que había que hacer. Ahí Néstor tiene más datos de lo que están diciendo los gendarmes. Una suerte de cierre de esto que estábamos contando, la versión del gendarme que golpeó a un manifestante con la piedra, no fue declarada todavía ante el juez. Hay otros dos gendarmes, esto está declarado en una suerte de investigación administrativa interna de la gendarmería. Dato del gobierno. Que le fue aportada, que le fue entregada, según lo que el gobierno se encargó de difundir, que le fue aportada al juez Otranto, pero Robledo... Ahora, fíjense lo que es la diferencia de valoración del juez Otranto. No quiere recibir una pericia telefónica que no encargó, porque le dijeron que no se puede rastrear o sea, en un radio de 35 kilómetros. Viene un perito y le dice, mire que se puede rastrear. Dice, no, usted demuéstreme, yo no lo conozco. Cuando el juez Otranto viene de Comodoro Pi, donde Garbar se ha cansado de participar en pericias. Eso no lo quiere escuchar. Ahora, algo que le da una parte interesada, como es el gobierno, eso sí, lo recibe y lo da por bueno. Sí, pero es un hierro caliente, porque cuando lo recibe, lo que tiene que hacer es certificar que efectivamente lo que dijo Robledo en la sede administrativa lo tiene que ratificar ante el juez, si no, no tiene ningún valor. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Llamar a los instructores de gendarmería y decirle, vea, a usted Robledo le dijo esto, y si le dice que sí, entonces Robledo pasa a estar imputado. ¿De qué? ¿De haber tirado una piedra? ¿De haber tirado un cascotazo en el marco de la investigación por la desaparición presuntamente forzada de una persona? Es demencial, no tiene ningún sentido. Pero sí tiene sentido porque instala esto, la hipótesis de un agresor del aislado, gendarme sacado. de un desquiciado, de alguien que por la libre, fuera de sus cabales, intenta hacer algo que no le había sido mandado, que no le había sido ordenado. Entonces no es la fuerza la que ataca, sino un elemento desquiciado de la fuerza, lo cual saca a la gendarmería del centro de la escena como institución. Finalmente, lo que dice respecto del golpe con la piedra contradice Robledo a su jefe de escola. Leíamos ayer la declaración de Escola, el jefe de gendarmería que estaba en el operativo, y él aseguró que en ningún momento sus efectivos estuvieron cerca de los... Bueno, pero le pegó un piedrazo a 30 metros. Bueno, pero piensen que a lo mejor lo que están buscando es la coartada, de que si en algún momento encuentran el cadáver y este presenta una lesión notoria en la espalda, pueden hacer coincidir los relatos. Yo digo, claro, tal vez están sembrando la posibilidad de que aparezca el cadáver. Rolando, hay un dato que me parece importante. Sí. Muchas veces en la policía bonaerense, Asuntos Internos, le toma declaración a los policías por sumarios administrativos. Dicen blanco. Después eso se judicializa. Cuando van ante el fiscal dicen negro. ¿Me explico? No, yo lo que digo es que toda la descripción que estamos haciendo acá, iniciada por él, es la de una banda desquiciada. No iban en formación, corrían para un lado, corrían para el otro, ellos mismos se autoincriminan diciendo, no, yo la verdad les tiré un piedrazo. ¿Pero por qué era una banda desquiciada? Porque hubo órdenes del poder político de actuar de esa manera. Lo dijo Nochetti el día siguiente. Militarmente se los les dijo, los vamos a meter presos. Los vamos a meter presos sin orden judicial. Los vamos a hacer... Y la fuerza de seguridad, con la presencia física, salvo que nos traguemos el cuento de que pasó a saludar, creo que estamos entre gente grande, me parece que es absurdo. La presencia física de un señor que exhibe poder político diciéndole a una fuerza de seguridad, muchachos, métanle para adelante que yo los cubro, es una locura. No, pero nunca dijo eso, Moró. Lo dijo gestualmente, lo dijo... La actitud de la formación lo hace evidente, no hace falta... Hay cosas... A ver, si entra un pelotón, técnicamente esto vos tenés entrenamiento militar, esto es un zafarrancho, no es una formación de falange. ¿Estamos? No, esto es un zafarrancho de combate. Que hay irregularidades, coincido con vos. Ahora, cargar las culpas en una cosa que todavía no se acreditó... ¿Pero qué cargar las culpas? En los últimos que tomaron contacto con este muchacho,
fueron la Gendarmería. La Gendarmería tiene un responsable institucional y político. Es decir, tenía un primer comandante y estaba el jefe de ministro de Gabinete de Seguridad. ¿Sí? Entonces, en algún momento esto tendrían que haberse dado... Esto tendría que haber caído... Tendría que haber caído Patricia Bullrich por una escalera. Pero ahora, por favor, después de todo esto, el que está complicado para mí son la jueza, el juez y la fiscal. Digo, porque hoy la gente se les fue encima. Está bien, ustedes mirán, son mapuches, son locos, son hippies perdidos en el sur, todo lo que quieran. Pero la fiscal no parece una fiscal y el juez no parece un juez, no parece un juez federal. Pero porque se plegaron a la tesis oficial inicial. La primera hipótesis que se debió haber analizado es la más plausible. No era si había aparecido allá, lo encontraron en un supermercado, etc. Porque eso provocó que recién se recogieran ADN, no sé, 8 o 10 días después. Que recién se hiciera un rastrillaje 35 días después. Y todo eso contribuyó ¿a qué? A generar un blindaje que se va a perforar, no tengo duda que más temprano que tarde se va a perforar, no alrededor de la Gendarmería como institución. Aunque le hacen poco favor a la Gendarmería como institución cuando dicen, no, son muy eficientes en la lucha contra el narcotráfico, como anticipando de que porque son eficientes en la lucha contra el narcotráfico pueden hacer desaparecer una persona. Eso es otro disparate del poder político. No podés darle esas señales a las fuerzas de seguridad. Leopoldo, gracias por venir. No, al contrario. Si tenés problemas con un accidente de tránsito y no encontraste respuesta a tu reclamo, anda a ver a la gente de la... No me sale. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. Son las 5 de la tarde del lunes 31 de agosto. Esta es la Ruta 40, a la vera de la estancia Leleque. Un grupo de 4 mapuches cortan el paso de los autos. Las imágenes pertenecen a Gendarmería y ya están en poder del juez Guido Otranto. 20 minutos después, los mapuches comienzan a arrojar piedras contra los gendarmes. Los agentes se repliegan, pero no contestan la agresión. A las 6 menos 5 de la tarde se les notifica a los mapuches que el juez resolvió desalojar la ruta. Se les notifica que al encontrarse en ejecución de un delito de carácter federal, se ha iniciado la sustanciación de la prevención sumaria judicial correspondiente, con intervención y conocimiento del Juzgado Federal de Esquel a cargo del doctor Guido Otranto. En la imagen se aprecian ahora a 7 hombres de la comunidad mapuche. No hay ningún testimonio ni evidencia que permita afirmar que alguna de estas 7 personas sea Santiago Maldonado. Y se los intima a que depongan su actitud y levantar los obstáculos que se encuentran en el lugar. Los gendarmes esperaron al costado de la ruta durante 9 horas. Exactamente a las 3 de la mañana del 1 de agosto, el corte fue levantado. Estas imágenes corresponden al martes 1 de agosto. A las 11:20 de la mañana todo es tensión. Más de 30 gendarmes caminan por la 40. Pretenden desalojar a los mapuches que otra vez habían cortado la ruta. Se escucha el sonido del viento patagónico. También se escuchan los motores de una camioneta y de un Unimog listos para actuar. Algunos gendarmes tienen palos en la mano. 2 de ellos portan 2 escopetas listas para disparar balas de goma. A las 11:22, las fuerzas de seguridad empiezan a caminar hacia donde se encuentra el corte de ruta. Un minuto más tarde se escuchan los primeros disparos de balas de goma. Primero hacia el piquete, después disparan hacia adentro de la estancia. El comandante da una nueva orden. ¡Vamos, señores, avancen! A las 11:25 la camioneta atraviesa rápidamente la formación y avanza hacia los mapuches. Algunos gendarmes se dirigen hacia la ruta, otros hacia el interior de la estancia. Este es el momento más tenso. Son las 11:27 de la mañana.
se escuchan los disparos de balas de goma. Los gendarmes gritan, los mapuches responden con pedradas. También entra en acción el Unimog. A lo lejos se ve el puesto de vigilancia de los mapuches dentro de la estancia. Hasta allí se dirigen los gendarmes. A las 11:27, es decir, 3 minutos antes de la hora señalada por el testigo Matías Santana como la de la desaparición de Santiago Maldonado, tanto la camioneta como el Unimog todavía permanecen a un costado de la ruta. A las 11:30, un grupo de gendarmes ya se encuentra en suelo mapuche. Entonces, el comandante ordena que la segunda escopeta dispare, pero el arma se traba. Ahora se ve una enorme piedra arrojada por los mapuches desde la estancia. Pasa muy cerca de la cabeza de la gendarme que estaba grabando las imágenes. Por eso, primero ella se cubre y después deja de filmar. Estas fotos son inéditas. Nunca se vieron por televisión. Forman parte de la causa. Son clave porque reconstruyen los momentos en que la cámara de video permaneció apagada. Ahora los gendarmes pasan la tranquera para ingresar a la estancia. Entran 2 camionetas. Se puede ver a uno de los agentes saliendo del lugar con una herida en la cabeza. Vemos como al gendarme herido le chorrea sangre de la cabeza. Recibe los primeros auxilios. Este es el camino que conduce al puesto de vigilancia mapuche. Se pueden ver con claridad las huellas de los vehículos de gendarmería. Al fondo se alcanza a divisar la cola del Unimog. Ahora estás viendo el puesto de vigilancia mapuche. En la casilla solo se encontraba una mujer con su pequeño hijo. Ahora, barranca abajo, hacia el río, los gendarmes se abren paso entre los arbustos. No parecen estar corriendo a nadie. No hay signos de tensión o lucha. Uno de ellos sube la barranca desde el río a paso apurado. Está sangrando. Se trata del gendarme Chazú. Sus compañeros lo atienden al pie del Unimog y al costado de una de las camionetas. Son las 12 del mediodía del 1 de agosto, día de la desaparición de Santiago Maldonado. Para esta hora, según la declaración del testigo Matías Santana, Maldonado ya se encontraba desaparecido. En esta foto inédita se ve una nueva camioneta de gendarmería dentro de la estancia y a metros del puesto mapuche. Pasado el mediodía, la tensión disminuye todavía más. El Unimog y las 2 camionetas de gendarmería están a metros del puesto de vigilancia mapuche, donde sucede esto. Son las 13:23. Los oficiales de gendarmería requisan el puesto de vigilancia. Solo hay mujeres y niños. Ustedes ya saben cómo fue esto. Estos son los elementos requisados a los mapuches. Están sus herramientas de trabajo: moladoras, martillos, sierras, pinzas, panfletos contra Benetton, celulares, dinero, botellas, bidones, serruchos, hachas y unos binoculares. ¿Serán los mismos binoculares que usó Santana para ver cómo se llevaban a Maldonado? Este video, también incorporado a la causa, no pertenece a Gendarmería. Muestra el ingreso a la estancia de simpatizantes a la causa mapuche, autoridades de organismos de derechos humanos y hasta periodistas. Todos se abrazan, festejan aliviado. Es el final de un día lleno de tensión. Ninguno de ellos preguntó por Santiago Maldonado. Ninguno de ellos se mostró angustiado por la presunta desaparición de Santiago Maldonado. Qué rápido se consiguen los datos en este país, es solo cuestión de ponerlos en televisión. Esta linda camioneta Nissan, que hoy aparece en los incidentes, fue la misma que la semana pasada, nos grababa a nosotros, nos sacaba fotos. Entonces, los amigos que están mirando el programa nos llaman y nos dicen, che, ya sabemos de quién es la camioneta. José Paleta es investigador, lo tengo en línea. Cacho, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿De quién es esta camioneta? Buenas noches. Mis respetos a todos los concurrentes a la mesa. Es una asociación ilícita. No, grandes amigos, grande gente.
Yo tengo los datos de esta camioneta. ¿De quién es? Rolando. Bueno, la patente es AB310IN, es una NP300 Frontier XC 4x4 Diesel del año 2017. Nuevita. El titular es una empresa que se llama F separado 458 Sociedad Anónima. No vamos a dar la dirección, pero es de Coronel Moldes. ¿De dónde es? Coronel Moldes. ¿Qué provincia? No sé dónde es Coronel Moldes. Sí, no sé si no corresponde a San Luis, alguna cosa por el estilo. Eso. Provincia de Salta es. Salta. Es provincia de Salta, sí. Exacto, perfecto, bueno. ¿Te puedo agregar, si me permitís? ¿Puedo o no? ¿Puedo, Rolo? La camioneta está radicada en la calle San Martín, altura 184. Pero yo no quería pasar. No lo quería dar, che, no. Si alguien quiere buscarlo... Cacho es una persona seria, vos pareces un buchón. No digo nada, listo. Bueno, no quería pasar la dirección porque yo soy cauteloso a la hora de decir las cosas. Acá no, acá dicen que me están diciendo que por Wikipedia, que es en Córdoba. Ni Salta ni San Luis, muchacho. Tiene razón la persona que dijo Salta, pero te digo una cosa, da la casualidad que tienen ramificaciones también en la ciudad autónoma de Buenos Aires y también tiene algo, no solamente en Salta, sino también algo en Pilar. ¿Y pero qué es una empresa que alquila autos o es una empresa fantasma de algún servicio? Es lo que no sé. Estoy tratando. Che, ¿qué problema nos estamos metiendo? ¿Les estamos prendiendo fuego a una empresa fantasma a los servicios? El apellido de esta persona es inglés. Ajá, a ver. ¿De acuerdo? Patricio Federico James. James. Patricio James. No es Bond. Ciro. James. ¿Tiene algo que ver con Ciro? James. No sé. El objeto de la empresa es alquilar de vehículos automotor. Ah, ¿es una empresa de alquilar? Sí. Espere. Esta empresa manejó el mes pasado 9.963.900 pesos. Dale, va bien. Factura lindo. Factura muy bien, tiene muchas cuentas muy buenas, los titulares gastan muchísima plata con las tarjetas de crédito. Acá tengo el resto de los titulares, que por razones de seriedad no lo vamos a dar al aire. Sí. Pero bueno, son toda gente muy pudiente. O sea, es una empresa, con lo cual podemos deducir que alguien alquiló, o hay dos posibilidades, o esto es una empresa que pantalla de algún servicio de inteligencia o algún servicio de espionaje privado o público alquila camionetas para estas cosas. Rolo, generalmente los gendarmes la van a devolver ahora rápidamente. Los gendarmes están en la zona de frontera, ¿no? Sí. Generalmente los gendarmes están en la zona de frontera. Espera, Cacho. Para que una empresa maneje 10 millones de pesos al mes es porque es una empresa que hay algo, no se puede manejar esa cantidad de plata alquilando coches. No sé que alquilen 300 coches por día. Bueno, la prosperidad, ¿vos no crees en la prosperidad económica? Es que a lo mejor lo alquilan también el equipo de video. De la gente, pero ¿sabes lo que me llama muy poderosamente la atención? Es que cambiaron, aumentaron su patrimonio con fecha 12/7/2017, aumentaron el patrimonio activo en 3 millones de pesos más. Se ve entonces que filmar periodistas es un buen negocio. Se ve que se conoce que la imprudencia a la hora de hacer este tipo de cosas no se dan cuenta que hoy en día los investigadores tenemos servicios informáticos que nos tiran todo, aunque la camioneta, yo por ejemplo mi sistema informático, si la camioneta salió ayer a rodar a la calle, yo ya la tengo en mi sistema informático. Sí, claro. Cacho, te agradezco mucho el contacto. ¿Qué más datos? De ninguna manera, sabes que estoy siempre a tus órdenes y mi respeto a toda la gente que está ahí. Abrazo, cuídate. No dijo que no éramos serios igual, pero bueno. No, pero eso es amigo, che. 22 de noviembre de 2011 se radicó la empresa en Salta. Generalmente los gendarmes están en zona de frontera. ¿Será Gendarmería que alquiló este vehículo? Es un interrogante. El objeto social de esta empresa es alquilar de vehículos automotores sin conductor y sin operarios. Incluye camiones y remolques. Y cámara de fotos también. Cámara de fotos incluye. ¿Y qué cámara? Sí. Yo te digo, un bruto tele. Además los tipos estaban con un auto de apoyo, que puesto así, o sea, la camioneta estacionaria, el auto de apoyo enfrente. A ver si tenemos la foto, la nuestra. Pero capaz es el servicio técnico que por si se te queda la camioneta. Claro. Y se pararon en la caja de la camioneta y entraron a sacar fotos. Y yo pensé que eran colegas. Dije, bueno, ahora vienen para acá. Cuando nosotros nos dimos vuelta, ahí está. Estábamos con un amigo que, pobre, está allá en el sur, no veo su nombre, a ver si lo van a buscar a él, nosotros ya no vinimos. Y le dije, pues nosotros teníamos una cámara de video, él tenía una cámara
que a su vez saca fotos. Entonces le dije, vos que tenés un tele mejor, fíjate si le lográs sacar la patente. Cuando él le apunta a la cámara, pero pusieron primero y se fueron al carajo. Además, Rolo, ¿qué hace una camioneta radicada en Salta, en Esquel? Está haciendo turismo. Y nos consideró parte de la belleza del lugar. Dijo, entonces nos sacaron fotos. Fauna autóctona. Claro, Y no es very mucho- typical. No hay muchos ojos claros por allá, Rolo. Claro, pero a esa distancia no se ve. Hay mucho mapuche. Hay mucho mapuche. No hay manera, no hay manera. Aquí el comandante Espósito tiene unos datos sobre el ADN. Sí, a ver, uno de los primeros datos que se conoció respecto de los rastrillajes que realizaban los perros fueron muy activos en el hallazgo de prueba respecto de esta situación, había encontrado en un cuadrado de 2 metros por 2 metros, habían encontrado un perro señalando ese lugar como que ahí había algo vinculado con Santiago Maldonado. Cuando fueron a buscarlo encontraron un dije con una cadenita, con una suerte de cordel, de esos que se ponen habitualmente en el cuello, típico de hippie, artesano, del bolsón, de tal cual. silo. Y había allí- ¿Viste cuando se pone cauteloso empieza y de hippie del bolsón? ¿Sí? Había ¿O no has allí tenido tu etapa hippie? No. Ya lo tiró, bajo del tren. con ¿No has eso. tenido? ¿Vos qué decís? Yo sí fui hippie. No, sí, yo sí fui hippie. No tenía pelo largo, che. Trae foto. ¿Qué hay tiempo? imagen. Quiero ¿Qué foto, tipo aquel? quiero Yo foto. Les pido que me eviten ese bochorno. Espósito no tiene etapa hippie. Yo he tenido, por eso digo. Bueno, lo concreto es que ese dije encontrado allí tenía incluso las iniciales de Santiago Maldonado y todo parecía indicar que los perros habían encontrado una prueba fundamental del paso de Santiago Maldonado en ese lugar. Esa prueba hoy dio resultado negativo de ADN. El dije no tenía ADN de Santiago Maldonado. O sea, no era. O sea, es una prueba plantada en ese lugar. ¿Y por qué los perros reconocieron esto por el olor? Es decir, ¿a los perros le dieron a oler algo diferente de lo que tiene que ver con los olores, los aromas de Santiago Maldonado? ¿Cómo es posible que un perro en plena Patagonia marque un lugar de Plena 2 Patagonia, metros a ver, por- cuando decimos plena Patagonia, es un lugar del carajo, grandísimo, ¿eh? No es que es una manzanita, es largo, es grande. ¿eh? Marcó un cuadrado de 2 metros por 2 metros. Y allí, en el medio de la Patagonia... El perro encontró el dije. Y el resulta dije que no tenía ADN. No tenía Les ADN. recuerdo que la prueba también tiene lo que se llama periodo de latencia. Porque ahora se puso de moda esto de los perros, que los perros tienen un trabajo maravilloso, es cierto, pero no es lo mismo que una persona esté en un lugar el cual está confinado a un lugar a campo abierto. Claro. La duración, el tiempo, el periodo de latencia en donde el perro puede detectar esa evidencia es bastante limitado. Sí, Juan. Yo trazo un paralelismo loco, ¿no? Pero vos fíjate lo que pasó en Barcelona. En horas después del atentado había 2 abatidos, 3 detenidos y el caso esclarecido. En menos de 65 horas, 2 abatidos terroristas, 3 detenidos y el caso esclarecido. Juanpa, pero es el caso acaban 40 y pico de El días terrorismo acá lo tiene el Estado. y todavía estamos viendo... Nada, déjate de joder. Y Acá el que se le salió la cadena es el Estado. No, que se salió a cadena es una cosa, hablar de terrorismo muy fuerte. No, perdóname. A él está dando un ejemplo que es válido. Entiendo, la idea es estupenda. Pero ¿qué es lo que pasa que cuando el que te caga de un tiro es el Estado? Él tiene pero todo... no está acreditado Juanpa, eso, ¿pero Rubén. qué no está acreditado? El último contacto es con Gendarmería. ¿Y eso qué no significa? empecemos con la misma historia. La Escuela de Mecánica de la Armada es la era de la fantasía. Pero estás trazando un paralelismo insólito. No, insólito no. Siempre hay una primera vez. A ver, seamos sinceros, señores, a ver si tomamos conciencia de algo. El kirchnerismo termina, al margen de que ya venía medio mal herido, la causa Nisman fue el último empujón. No se equivoquen, esconder un cadáver es siempre un verdadero problema en la política. Te lleva puesto, tarde o temprano. Costequi Santillán se lo llevó por Bueno, igual. ¿sí? Por siempre algo- mencionamos lo mismo. Por algo se preocupan tanto por el caso Mandolo. Acá Trebuch tiene más datos del dueño de la empresa que de la camioneta alquila. Qué rápido conseguimos las cosas en este Patricio programa. James se llama, el dueño de la empresa de la camioneta que te siguió, Rolo. Tenga cuidado a quién le alquila la camioneta, jefe, porque después andan filmando los periodistas. Bueno, Tenga cuidado, don James. El amigo Patricio James tiene una mansión
en un country de Villa Langostura. Recientemente sufrió un robo, perdonen que estoy leyendo, se llevaron de su propiedad, que creo que habita con su familia, alrededor de $50.000, relojes Villa Langostura. y joyas, sí. En O sea Villa que Langostura. de la zona. Nos estamos acercando, Rolo. Pero él es de la zona, pero la empresa está radicada en Salta. Exactamente. Además, según La Mañana de Neuquén, estoy leyendo una nota de este diario, Patricio James es representante de la empresa de alquiler de automóviles Hertz. ¿Tendrá algo que ver con Ciro James, el detenido por el caso? A lo mejor es solo una coincidencia. Vamos de a apellido. trabajar para mañana, si solamente es una coincidencia de apellido. Pero yo ahora quiero detenerme en algo que les anticipé en el comienzo del programa. El caso Maldonado, la verdad que nos metió en un folletín del cual nos cuesta salir porque es un caso que tiene cautivo a buena parte de la opinión pública, pero pasó desapercibido una cosa que al gobierno le generó un escalofrío, muchachos, que fue la filtración de datos desde la AFIP. ¿Qué fue lo que sucedió? El diario Paginado se publica, en un momento dado, empieza a publicar datos sobre familiares, parientes, en algún caso de Mauricio Macri, de Calcaterra, de gente que había blanqueado mucho dinero aprovechando el blanqueo. Nada ilegal, salvo por el pequeño detalle, digamos, que había habido en el Congreso una discusión muy fuerte por la cual la oposición había intentado sacar, y de hecho había sacado un artículo que prohibía el blanqueo de dinero para parientes de funcionarios, o sea, el viejo truco de yo no blanqueo plata, soy funcionario, no blanqueo plata, la blanquea mi esposa, el tío, el primo, el abuelo, qué sé yo, y de pronto aparece con una millonada de dólares. Bueno, ese artículo había caído. En la reglamentación de la ley, el jefe de gabinete, Marcos Peña, hace ahí un dibujo y quedó en un lugar medio sinuoso esto, y finalmente ese artículo quedó en pie y por esa ventana entró el blanqueo de mucha gente que tenían algún grado de parentesco con funcionarios del gobierno. Uno de esos datos se filtró. Imagínense el quilombo que se armó en el gobierno, que abrieron una causa judicial que creo que quedó en Canicova, ¿no? Sí, Canicova Corral. Canicova Corral. Abrieron un sumario interno adentro de la AFIP y entonces también llamaron a la auditora Deloitte, que es una auditora inglesa, digamos, para que vengan a analizar quién había filtrado los datos, a ver qué pasaba. Claro, el que quedó en la mira era Alberto Abad, el jefe de la AFIP. Dice, usted, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que usted se le hayan filtrado estos datos? ¿Qué pasa? Ahí también, digo, no es la primera vez que se filtran datos de la AFIP, tampoco estamos hablando de un lugar que es tan cerrado, ¿no? Porque es histórico que la AFIP tiene acuerdo con esas empresas de datos, digamos, como Nossi, por ejemplo. ¿Ustedes recuerdan Nossi lo quilombo que tuvo con la cantidad de gente que no pagaba la cuenta del abono de cable y después caían los juicios de a 10? Bueno, vos no pagaste la cuenta de cable, tenías un Gnosis y no podías sacar un préstamo, no te daban nada. Las asociaciones de defensa del consumidor se han cansado de presentar amparos contra jubilados por lo que le salía en un Gnosis. Le tiraban un Gnosis y le salía que debía tal o cual cosa y lo dejaban colgado. Bueno, volviendo a la cuestión de la filtración, hay varias hipótesis. Calculan que son 8 solamente los que tenían acceso a las claves. Insisto, de esto el gobierno no está hablando, pero hay una inquietud, muchachos, interesantísima. Primero dicen, bueno, es vieja gente de Chegaray. Otros dicen, no, es vieja gente, es gente de Carrió. Vieron que Carrió muchas veces filtró datos que tenían que ver con datos impositivos. Abad, porque además hay otra interna acá. Abad está peleado con Mario Quintana. Mario Quintana es uno de los vicejefes de gabinete. Mario Quintana, y te han peleado por la cuestión de Oca. ¿Ustedes recuerdan la historia? Nosotros le contamos acá de cómo una patota de Moyano le había tomado durante 1 año y pico la empresa Patricio Farcú, el dueño de Oca. En ese momento, Farcú logra finalmente con 750 gendarmes, acá esa vez los gendarmes actuaron bien, sacaron a la patota independiente que estaba ahí metida, le devolvieron la empresa a Farcú. Farcú, ¿qué hizo? Se presentó en convocatoria de acreedores. Abad no le quiere dar un plan para que pueda refinanciar la deuda impositiva después de 1 año y medio de tener tomada la empresa. Mario Quintana, sí, ahí hay un cortocircuito por la empresa Oca. ¿Por qué? Porque Mario Quintana considera que la modernización, y tiene un principio razonable esto, la modernización de la logística en la Argentina es importante para abaratar un poco los precios, para que haya más e-commerce como hay en cualquier parte del mundo. Y ahí es donde aparece la figura de Daniel Precedo. ¿Quién es Daniel Precedo? El dueño de Gnosis, ¿sí? Que tuvo
discusiones a los gritos con Abad porque no le estaba habilitando suficientes bases de datos de la AFIP. Digo, discusiones a los gritos. Entonces ahí es donde las miradas empiezan a decir, bueno, ¿hubo alguien que, porque está peleado con Abad, quiso filtrar estos datos para complicar al gobierno? Fíjense el nivel de cosas en las que estamos hablando. Hay un nivel de paranoia en el gobierno, por eso están mirando a ver si no fue justamente alguien de Gnosis o vinculado a la empresa Gnosis, Daniel Precedo, quienes pudieron haber filtrado los datos, o bien si fueron los kirchneristas, o bien si fueron los de Carrió. Hay un nivel de paranoia en el gobierno con estos muchachos de la cual nadie habla, pero en algún momento se va a terminar sabiendo. Ahí lo tengo, Juan Enrique tiene datos. Claro, Rolando, vos contaste todo muy detalladamente. Estamos hablando de datos. Y cuando hablamos de datos, estamos hablando de dinero, porque los datos, la información, vale mucho dinero. Y vos que estás en tu casa seguramente vas a pedir un crédito y te chequean y te sale que no pagaste la última patente del auto y te dicen que no te dan el crédito. Claro, esa información vale muchísimo. ¿Por qué vale muchísimo? Porque estamos hablando de mucho dinero. Vos hablaste de una empresa que da datos, que maneja información, que seguramente maneja la base de datos de la AFIP. Y que en una época se había puesto de moda, decir, vos salís en el Gnosis y cagaste. Y no, todavía hay otra empresa más. Y todavía tiene mucha relación con las fuentes del poder. Y sabés, Rolo, que estamos hablando de mucho dinero, porque estamos hablando de toma de decisiones, hablamos de información financiera y comercial. ¿Sabés que esta empresa que vos decís, Gnosis, tiene o vende 9 millones de consultas mensuales a un precio promedio de 30 pesos? Factura por mes con 75 personas. Sí, está bien, pero no son bases de datos públicas. Algunas están ingresando a bases de datos fiscales que deberían ser un poco más reservadas. ¿Sabés, Rolo, que hay una ley, no? Que un juez acceda es una cosa, que una empresa acceda, epa. Hay una ley de habeas data, la ley 25.326. Esa ley habla de cómo vos podés defenderte de ese manejo de datos, la garantía, qué datos tuyos pueden publicar, qué organizaciones privadas o públicas puedan dar datos y encima si son actualizados o no. ¿Por qué? Porque hay datos que son muy privados, que tienen que ver con la salud, no solamente financieros y comerciales. Sí, que te pueden cagar un laburo. Claro, no solamente un laburo. De hecho, hay mucha gente que nos está mirando, que está tratando de pedir los créditos hipotecarios UBA y seguramente le saltó que debe la patente del auto. Y en este momento está reputeando. Bueno, claramente que se busque un abogado, que acá en la mesa... Acá se busca un abogado, Fioribelo. Cheque, ¿qué hacemos? Si puede defenderse. Es preocupante, hay algo que no se mencionó. ¿Cómo tiene la data esta empresa, ¿no? Por ejemplo, Gnosis, en este caso la están mencionando. ¿Cómo accede a esos datos? Son datos muy cerrados, datos muy sensibles y datos muy privados. Tiene un amigo adentro, ahora, viejo, ¿cómo? Hay datos... Mirá, escuchaba recién fuera de cámara que hablaban de datos migratorios, datos de ANSES, datos de esto, datos de... Son datos sensibles y altamente privados de una persona. Eso y hacer inteligencia... Es lo mismo. No es lo mismo. No, porque si llegan a la persona equivocada te sirven para que te vayan a chorear. Pero vos fíjate cómo accede esa empresa. Uno dice, un Gnosis hace tal cosa. Ahora, ¿quién le da la información a Gnosis? Hay alguien que se la da. Porque si no, no puede dar la información que da. Sí, y no es esa información que se encuentra en internet buscando más o menos bien en base de datos por eso públicos. Cobran, es algo más. Es mucho más completa. De hecho, yo no sabía, les comento, no el primero sabía que la causa desconecto... judicial no sabía, pero como abogado lo veo, es grave. Que una empresa haga esto, si llega a ser así, es grave. En realidad no sería grave. Yo les voy a decir mi postura en esto, que de golpe me van a golpear entre todos ahora. En realidad, si la gente... Arremánguense. Bueno, traten de no ensuciarse mucho. Hay 2 micros afuera esperando. No, pero piensen una cosa. En tanto y en cuanto la gente tiene una forma de vida lícita, transparente y honesta, nadie tendría por qué preocuparse. A lo sumo puede decir preocupar... Momento, déjame terminar un momentito. Acá hay una cosa que es real. El primero, ¿saben quién fue el primero en desconectar la FIP de la CIDE? De cuando se llamaba CIDE. Cristina. 1 año y medio antes de que acabara el gobierno de Cristina, había una conexión entre la base de Estados Unidos, que la gente de Jaime utilizaba, porque les digo, la base que tiene la FIP, que yo hasta donde yo la conocí, no hace mucho, es la más completa información que... O sea que es la información más sensible la que tiene la FIP. No, es impresionante. Yo cuando ingresaba, en sentido figurado siempre, cuando ingresaba a la FIP,
tenía no solamente los datos de Rolando Graña, sino de la madre de Rolando Graña, el hermano de Rolando Graña, la prima de Rolando Graña. Inteligencia fiscal. Porque es una estructura en árbol. AFIP tiene un área que O se sea llama... que si alguien pone un billete en inteligencia fiscal, tiene todo dato. AFIP tiene un área muy sensible que es el corazón de esto, que nunca se dice, que es el área de inteligencia fiscal, que tiene muchísimo poder más de lo que la gente piensa, y es la que maneja este tipo de datos. Ahora, vuelvo a decir, como esos datos, que son de un ente público súper reservado, aparecen en manos de privados. Tenés una puerta de calle, tarde o temprano te entran los De ladrones. hecho, el fusible que saltó en la FIP, Enrique Lísquez, era el director de Comunicaciones y Tecnología. Pasa por ahí. Lo sacaron. Exactamente. Ahora, limpiaron, claro. Si AFIP tiene un sistema tan sofisticado, ¿por qué no lo utiliza para cobrarle impuestos a los evasores? Porque lo usa para encubrirlo. Bueno, comandante. Una cosita muy breve, Rubén. Usted seguro que fue Vos tenés hippie. una vida absolutamente limpia. Esto es extraoficial y jamás nadie nos escuchó. Abordado Trebuch. Más de una vez me consta de un teléfono de la FIP Sonoc diciendo, comisario tal y tal, sí, por favor, venda los taxis porque vamos a ir todos presos. Sí. No, es un tema de seguridad. Por más que tenga una vida limpia, honesta, como la gran mayoría de los ciudadanos, a nadie le gusta que le pongan en un lugar los movimientos de cuenta bancario, si tiene 4.000 pesos, 5.000 o 35.000. A nadie le gusta, además es un tema de seguridad también. Porque si alguno ve que, por ejemplo, transfirió un auto, le pueden ir y robar ese día. Quiero aclararte algo, Trebuch. Cuando vos tenés un movimiento bancario, no le preocupa la inteligencia. El problema es cuando vos no tenés respaldo bancario y tenés 15 autos, Trebuch. Bueno, el problema, hablando de plata, cuando uno tiene problemas fiscales, es porque tiene la plata en blanco, muchachos. El negocio en este país hay que tenerla en negro y si no lo tienen claro, aprendan de los muchachos de la bonaerense de La Plata. La Plata es la capital de La Plata, negra bonaerense, véanlo. En medio de la creciente ola de escándalos de corrupción, ahora quedó evidenciada una nueva estrategia de recaudación fraudulenta. Yo vi en mis años de trabajo que existe una recaudación que va siempre para el jefe de policía, o sea, de las comisarías va para la departamental, distrital, la superintendencia, según el área que sea, tanto seguridad o vial, hay distintas superintendencias y para el jefe de policía. La ruta del dinero P. Se trata de sobres que formarían parte de la distribución de la caja interna de la bonaerense, que se alimenta a base de horas adicionales que son pagadas por el Estado, pero que ningún efectivo policial cumple. La primera estación de la ruta del dinero P habría sido descubierta luego del robo al intendente de La Plata, Julio Garro. El intendente fue asaltado en su casa de un exclusivo country platense por delincuentes que se escondieron en una vivienda vecina perteneciente al efectivo policial Patricio Manasa. Este policía trabajaba en la comisaría primera de La Plata. El detenido, a partir del momento que está detenido, es un ex policía, fue exonerado de la fuerza. ¿Ustedes piensan que esto fue un robo común o se trató de algo intimidatorio contra su persona? Fue una sola casa y la verdad que me deja muchas dudas. Imagen esta de la comisaría primera de La Plata, leo textual comunicado del Ministerio de Seguridad bonaerense en el marco de la investigación iniciada hace más de 1 año y medio por irregularidades en la comisaría primera de La Plata. La Auditoría General de Asuntos Internos obtuvo nueva información certera que permitió profundizar aquella pesquisa y descubrir otras anomalías. Decidimos ir el 1 de septiembre, que fue el viernes, y descubrimos en la caja fuerte cerca de 800.000 pesos. La justificación fue justamente que se trataba de dinero de servicios adicionales que faltaban rendir, que faltaban pagarse. No puedo decir que se estaban robando 600.000 pesos, lo que puedo decir es que esa plata no tenía justificación, por lo menos en lo que nosotros vimos de los oficiales que ellos mismos informaron que tenían que cobrar el policía adicional, más las severas irregularidades en lo que eran las planillas y los libros que nosotros compulsamos. Hemos hablado tanto y tanto de la plata negra que subía. Ustedes recuerdan esa historia, el comienzo de la gestión de María Eugenia Vidal, un día tranquilo, creo que es marzo, abril, confluyen un montón de patrulleros a la regional La Plata, a la departamental La Plata.
todos a la misma hora y cae Asuntos Internos y descubre que cada uno caía con un sobrecito y encuentran 130 lucas. No parecía mucha plata, pero cada uno de los sobres decía comisaría 1, 2, 3, 4, 5 y entonces ahí fueron todos, se hicieron pericias. Incluso terminó suicidado uno de los comisarios que en algún momento dijo que iba a hablar por esa causa, pero ¿qué era lo que verificaba? Que la recaudación de guita negra, y acuérdense lo que le digo siempre, las comisarías no pueden tener plata de ninguna manera, había plata negra que subía y que se la llevaban a los jefes, con lo cual esto era estructural, era un modus operandi, la recaudación de plata negra. La comisaría recaudaba, subía a la jefatura y de ahí Dios sabe a dónde más subía la plata. Terminaron varios comisarios presos. Pero como se ve que la bonaerense no aprende, en La Plata, en la misma departamental donde se comprobó este modus operandi estructural de la bonaerense de recaudar guita negra, que encontraron no ya 153 lucas, sino que en una sola comisaría, en la comisaría primera de La Plata, encontraron 800 lucas de plata negra en una caja de seguridad. Le voy a ceder el honor de este tema al doctor Trebuch, que tiene todos los detalles. Dígame, licenciado, señor Graña, por favor. Los 3 casos emblemáticos son estos: el sobregate o el sobregate de la departamental que vos dijiste. Hay 8 policías que están presos, 1 murió en circunstancias aún muy dudosas y nunca esclarecidas en la unidad 9 de La Plata. 153.000 pesos la plata subía, como bien explicaste. El sobregate, en teoría, el año que viene va a juicio oral. Acá tenemos el Poladgate, porque son las horas Polad, ahora lo vamos a explicar, de la comisaría primera de La Plata, pleno centro, frente al Teatro Argentino. En la comisaría más importante de la ciudad de La Plata hay 7 policías desafectados, entre esos el comisario. ¿Alguno detenido? Por ahora no. La investigación, ¿sabes? Les cayó Asuntos Internos y abrieron una caja fuerte y ulala, 800 lucas. Ahora te lo voy a contar. ¿Sabés quién es el fiscal de esta causa? El mismo que tuvo el de los sobres. El doctor Martini. Tan desafectado, veremos si alguno es detenido. Y el otro caso emblemático en la ciudad de La Plata, que ahí lo vimos, es el Massana Gate. ¿Quién es el Massana Gate? El Massana Gate del country. Patricio Massana era un policía que se hizo la vida con las horas Polad de la comisaría primera, que se hizo muy famoso porque había alquilado una casa en Gran Bel, un country muy importante de la ciudad de La Plata, desde donde marcó al intendente Garro para el robo. Está preso. Patricio Massana, ¿sí? Que ese es el que dijo que en verdad de lo de Garro se habían llevado como 450.000 dólares en billetes sellados. Sí, un poco más incluso. Vamos con la otra placa y te cuento el modus. Nunca se pudo comprobar igual, ¿eh? Te cuento el modus operandi, lo que se encontró hoy en la comisaría. 800 lucas encontraron, tenían el dato. ¿Qué pasó? Acá se recaudaban todas las horas Polad. ¿Qué son las horas Polad? Vos tenés un supermercado y querés tener seguridad durante la tarde. Entonces arreglás con la comisaría y decís, che, mandame 3 vigilantes, con cariño te lo digo, mandame 3 vigilantes. ¿Si lo pagás en negro? Me sale tanta plata. No, hay que pagarlo en blanco, La comisaría, ¿qué hace con ese dinero? Le paga, centraliza la comisaría y descentraliza ante los policías. A ver, tenemos 50 policías, yo le pago de ese dinero. Y hacen unas planillas. ¿Cuál es el tema? Estaba este dinero y estaban las planillas con 25 nombres y hombres. Bueno, dijo Asuntos Internos, vengan a ver quiénes son ustedes. No venía nadie. Los llamaban por teléfono, no venía nadie. Solamente 2 reconocieron que la plata eran de ellos, los demás no. O sea que y las planillas tenían recaudaban guita negra de algún otro delito y decían que eran horas Polad. Hay 2 hipótesis. Una que es platanero, por ejemplo, para no liberar una zona, ¿sí? Y le cobra un comercio, por ejemplo, para agarrar no liberar una zona. ¿Sí? Por ejemplo. O la otra es que algunos comercios que pedían seguridad adicional, horas Polad, le decían, te mando 5 policías, pagame 5 policías y le mandaban uno solo. Ese es el otro mecanismo que se está investigando. Aparecieron en la caja fuerte de la comisaría de La Plata. 800.000 pesos. Ahí está la foto. No se puede, realmente no se puede creer. Es bizarro, realmente. Aquí lo tengo el diputado, lo tengo el diputado Ramiro Gutiérrez, de un país, el de la provincia de Buenos Aires, que trabaja mucho en los temas de seguridad. No cambia. No cambia la bonaerense a pesar de todo. No aprenden. Mirá que los cortan, los sacan y... Es una imagen lamentable. Falta un pequeño detalle ahí, que es el precio de la hora Polad. El precio de la hora Polad, hay 3 variedades y bueno, fluctúan entre 88 pesos y 145. No me da el número de ninguna manera con la cantidad de efectivos que tiene una repartición pequeña. Yo trabajo a 2 cuadras de esa repartición. No dan los números para que sea un excedente, un saldo o para pagar estas contrataciones que deben terminarse. La policía no debe manejar más dinero. En la época de Arlañán, cuando se intervino en la policía de las provincias de Buenos Aires... las cooperadoras, las cooperadoras. No solo las cooperadoras, sino que se mandó
3 funcionarios nuevos a las departamentales que eran regionales antes. Un nuevo comisario de menos de 40 años, un contador que iba a manejar todas estas cosas y un interventor civil. Entonces ese es un buen esquema si Ritondo o la gobernadora está pensando hoy en tomar una medida de fondo, porque esto pasó hoy, 3 casos anteriores pasaron y seguramente mañana en otra dependencia ese mismo dinero u otro se está Ahí están los casos Por anteriores. eso decíamos que la sospecha más clara es que no sea plata de las poladas, sino de plata ilegal. Y hay muchos más casos, no solamente la plata. ¿Te acordás del máquina Miranda? Sí, que lo engancharon con 200 lucas, el de la verificadora. Hablamos acá con la esposa, estaba re enojada la esposa cuando la entrevistamos. ¿Te acordás? 200.000 que las plantas verificadoras de autos. ¿Se acuerdan la droga de la Lanús Avellaneda? Sí, el techo. Bueno, ¿cuántos detenidos hay por esta causa? No, esa no. Ninguna. ¿Dónde están casi todos los jefes? Laburando. ¿Y el denunciante dónde está? En su casa sin cobrar el sueldo. Jiménez se llama, el amigo. ¿Se acuerdan de los atentados en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Sí. El jueves se va a cumplir un mes. ¿Sabes cuántos detenidos hay, Roló? Mirame acá. Lo que incendiaron los autos. Sí. Que sabían justo que no había cámara de seguridad. ¿Vos decís que lo incendiaron ellos? No sé quién lo incendió. Detenidos 0. Sospechosos 0. Están precintados. Un mes. Aquí lo tengo al doctor Damiano Detti porque hay que decir también que aun cuando esto está sucediendo y la bonaerense no cambia, también hay que decir que nunca como ahora se han metido tanto policía preso. Tal cual, es así, Rolando. Y acá tenemos el gran problema que la gobernadora tiene que solucionar. A ver, acompañándose un ente para, digamos, terminar de ajustar algunos detalles. Asuntos internos, 1 año y medio de investigación. Guillermo Berra, que habló recién ahí en un canal, que lo mostraste vos, 1 año y medio buscando plata trucha. Plata trucha de recaudación ilegal. Cuando la plata pero que venían de un escándalo de plata trucha. Ahí voy ahí. 1 año y medio, en la misma dependencia, en La Plata, que es la capital de la provincia, donde aparte está Ritondo. ¿Dónde está la O sea, gobernadora? ahí nomás, está al ladito, con esa caradurez de impunidad que parece que sigue o que están ahí pulseando uno y otro. Vos fíjate, las planillas que presentaron, todas truchas. Como dijo él, 2 policías que se animaron a decir, creo que la firma es mía. Había policías que no cobraban POLAD desde hace 5 años. ¿Y les hacían Había no? policías que estaban reclamando y nunca se las pagaban. Asuntos Internos pudo verificar que las POLAD verdaderas fueron acreditadas en tiempo y forma y no se las pagaban a los que habían trabajado. Nadie controla a las personas que contratan a los policías como adicional, sean privados o el mismo Estado. ¿No hay factura? Cuando un hospital, pero ahí está el punto, cuando un hospital contrata policías adicionales, te mandan 2, 3, 5, no hay nadie que lo controle. Eso, aparte, porque acá, obviamente, están diluciando. ¿Vino de la recaudación ilegal propiamente dicha o es que le robaron al Estado? A ver, vamos por parte. Y esto lo quiero ser claro. Acá hay un problema en donde La Plata, en La Plata, se vincula con el video que mostraste recién de la entrevista que tuvimos con Gabriel Cabral, el arrepentido, ¿te acordás que habló contra Blesi? De narcotráfico. De narcotráfico, que habló de las horas polar, que eran las maneras más importantes de recaudación de la policía. Tenemos a Blesi, protección a delito u horas... a Pablo Blesi, jefe de policía, que ya se fue. Ahora quedó Ritondo. Entonces, vos fíjate esto. En el mismo lugar que encontraron 153.000 pesos, el gran escándalo, que 8 tipos presos, habría 800 lucas. No es el mismo lugar, pará, no es el mismo lugar. No, digo, pero es la misma Estamos ciudad. hablando ciudad, de La Plata, sí, la departamental, la primera. Los 8 policías que están detenidos presentaron las declaraciones juradas, son insólitas las Está bien, declaraciones pero- juradas. Tienen barcos, Pero pará, autos, casas en la costa. déjame seguir esta línea interpretativa. Tenemos un mismo lugar, una misma zona, un mismo revuelo, 153.000 pesos, ahora 800.000, más todas esas cosas en el medio que vos dijiste. ¿Sabés qué pasó? Fíjate, en Delegación de Narcotráfico de Pilar, hace poquito también. Resulta que donde guardan la droga de los secuestros, aparecieron ratas fumonas, y se comieron droga. Se comieron droga. O sea, quiero decir, Asuntos Internos fue a verificar si el stock de los secuestros coincidía con lo que había. Lo habían vendido. Faltaba droga. Entonces informaron que se lo comieron las ratas. Ahora, ¿cuántos se podían haber comido rata de porro, de marihuana? No sé. En una delegación de narcotráfico de Pilar, que es un lugar, vamos a decir, Pequeño. bastante pequeño. 400 kilos. 400 kilos de marihuana se comieron las ratas. ¿Qué? Sí, cagate de risa. Entonces, ¿a vos qué te hace pensar esto? Que Ritondo se le está escapando la tortuga. O sea, quiero decir,
lo están caminando. Evidentemente, si aparece al lado de la oficina de él 800.000 pesos, y porque llegan de una investigación de asuntos internos buscando plata ilegal, y ya estaban preparados con las planillas truchas, y después llegan a Pilar, verifica asuntos internos y dice, che, quiero ver cuánta droga hay de existencia, y falta un poquito, ¿cuánto es? 400 kilos. ¿Y qué pasó? Las ratas se la comieron. ¿Te asombra? Dos cosas. Primero, estaba mirando las imágenes, el dinero está precintado. Primero tiene bandas de goma, pero está precintado con precintos... De bancos. No, con el precinto que utiliza la policía para... Ah, precinto Sí, de... fíjate, si vos vas a sacar de fajos de 88 pesos, no vas a precintar los fajos que le faltan estar termosellados, nada más. Primer detalle. Y ahora, ¿qué hacemos para cambiar este sistema? Bueno, nosotros presentamos, yo pertenezco al Frente Renor, un proyecto muy grande, la única reforma posterior de Arlañán a la fecha, de reforma de toda la policía de la provincia de Buenos Aires, que le da amplísimas facultades a la gobernadora y al ministro para la intervención civil en estos casos. Entonces, con la selección de personas extremadamente, la idoneidad por rectitud, podemos empezar a poner, son 18 o 20 departamentales, hay que poner una persona responsable, que sea la línea directa de la gobernadora, del ministro, con control político de esa situación y empezar a salir. Perdón, Rolando, un pequeño comentario, porque a veces en la calle o en los tribunales algunos policías me dicen, mira, siempre es generalizar. Acá reconozcamos y tengamos en claro que el policía laburante, porque acá tenés el policía corrupto y el policía laburante, que en definitiva está frustrado por esto. Acá se perjudicó, se le cagó la vida y el sueldo al policía laburante, porque no se le paga la hora adicional, le hacían firmar para conservar su trabajo o su puesto para no mandarlo a la quiaca a trabajar, y este policía laburante, que siempre reclama día a día y pone el pecho en la calle, es extorsionado y maltratado y robado por sus propios superiores, que son los corruptos, que es lo que hay que echar. Quiero ahora que vean este informe, porque hoy desapareció y por suerte apareció con vida otra adolescente, pero no siempre pasa así. Nos estamos acostumbrando que cada 1 o 2 semanas desaparezca un adolescente y a veces algunas aparecen asesinadas, otras caen en redes de trata y otras directamente, bueno, pueden aparecer, como fue el caso de Briana esta semana. Pero hay algo que está como sobrevolando de una manera inquieta. También la cuestión es que en algunas villas no solo hay lugares de narcotráfico, sino también reductos de tratas, sobre todo de menores. Todo comenzó el jueves cerca de las 14 horas, cuando la mamá de Briana la esperaba una vez que salió de la escuela. Trató de comunicarse con ella, no pudo. Desde ese día se vivieron aquí 6 días de pura preocupación. Hoy por suerte recibieron buenas noticias. ¡Briana! ¡Briana! ¡Déjeme que la vaya a abrazar! ¡Déjeme! Es Briana, Miriam. ¡Es Briana! ¿La vas a ver ahora? Sí. ¿Vienen a buscar la policía? ¿Te vienen a buscar? ¿Cómo la encontraron? ¿Dónde la encontraron? No sé. ¿No sabes si está bien? Después les voy a decir todo, déjenme salir. ¿Sabes si está bien? A tan solo 50 metros de este lugar se encuentra la escuela de donde salió la joven de 16 años aquel día jueves. Las cámaras de seguridad de esta empresa mostraron el paso de la joven junto a la madre de una amiga y una amiga por este lugar. Dio la certeza, por eso fue tan importante esa imagen, que la joven pasó a esa hora por este lugar y se dirigía rumbo a su casa. Las cámaras de seguridad de Rivera al 600 de una empresa fueron las últimas que registraron el paso de Briana. Luego se cree que llegó hasta esta esquina, aquí en Cabildo y Rivera, donde ya no hay ninguna otra cámara de seguridad que pudo registrar su paso. Lo que sí se pudo saber es que a partir del rastrillaje con los perros, ella se pudo haber dirigido a donde se realizó el primer gran rastrillaje, que fue aquí en el predio de la jabonería. Bueno, hace poco nosotros también les mostramos cómo logran rescatar una menor de una villa de San Martín. Cuántas veces nosotros les hemos contado el desastre que son las villas de San Martín y esa conjunción extraña que hay de un intendente que mira para otro lado, la bonaerense que cobra de los narcos, bueno,
Y ahí, de ahí mismo nosotros les contamos la historia de una piba que fue rescatada virtualmente por el dato que llega de un periodista, no por un fiscal, no por la policía, no por nadie. Un periodista va, encuentra el prostíbulo y rescata a la piba que estaba ahí metida, una menor, ¿sí? La rescata en la práctica, va, le dice, bueno, te venís, y se la lleva. Pero el hecho de que haya tanta seguidilla de chicas que desaparecen, que son tomadas de la calle casi como si fuera un botín de guerra, es inquietante. Muchas veces hemos hablado de estos temas con Margarita Meira, es madre de la organización contra la trata, de Madres contra la Trata. ¿Dónde van las chicas hoy, que ya se supone que los grandes prostíbulos han sido desmantelados? No, yo no veo muy pocos prostíbulos cerrados y abren a la vuelta, o sea, no es que estén cerrados definitivamente. Nosotros le pusimos un nombre a los depósitos de mayoristas de chicas en las villas. En las villas están los depósitos grandes. Hemos rescatado una piba que no podemos dar el nombre porque no se animó a declarar. Rodeamos la villa y la rescatamos. O sea, sí que hay como muchos... Son galpones y ahí ponen a las chicas y primero debutan los narcos pesados, debutan con esas nenas y después las vende a los prostíbulos. Esto nos contó esta chica que no denunció, no quiso denunciar. O sea, ¿vos decís que hay como una confluencia entre narcos y fiolos? Y son socios. La trata y la droga son socios. En los grandes prostíbulos y en todos los prostíbulos hay droga. Porque cuando el cliente... Sí, porque a las chicas las hacen tomar cocaína, claro, le hacen tomar cosa. cocaína porque le vende al cliente y le vende para la piba, vende doble droga y venden a la piba. Nosotros le pusimos un nombre, el depósito mayorista de chicas, porque ahí nos cuentan las mismas pibas. Ustedes rescataron una piba de una villa, de un lugar donde había más. Sí, sí, muchísimo. Se llama, en la Villa 31 se llamaba El Pueblo, ahora creo que está cerrado, pero debe estar más al fondo. Se llamaba El Pueblo. Ahí había aproximadamente 20 hombres armados, dijo esta chica, mucha droga, mucho dinero, muchos narcos pesados. Fue terrible y al tiempo otra nena de 11, que hoy está muy grave, de 11 años, está muy grave. Y... Es que las levantan por la calle. Sí, ahora últimamente lo que descubrimos por una nena que está internada en un psiquiátrico, no lo voy a decir dónde, hay prostíbulos a cielo abierto, o sea, ya no la tienen secuestrada. La tienen ahí, la tienen engañada, las pibas tienen dinero, salen, consumen, pasean. Nosotros le pusimos prostíbulo a cielo abierto porque ellas dicen, no, pero no estamos secuestradas. Vamos, entramos y salimos, o sea, pero son nenas de 12, 13 años. Ramiro, están internadas. ¿Qué les llega a ustedes en la Cámara de Diputados en la provincia respecto de esto? Bueno, yo comparto que hay una vinculación muy cercana entre la droga y la prostitución infantil y además la trata de personas. Y todo un mercado muchísimo más grande que tiene que ver con la exhibición de la pornografía. Y la tenencia de pornografía, que es el primer escalón cuando alguien empieza a explotar sexualmente a un niño, no está penado en la República Argentina. La tenencia de la pornografía infantil. ¿La tenencia de pornografía infantil no está penada? No, no está penado. Nosotros con Massa hemos presentado un proyecto, pero creo que todos los frentes hay que atacarlos, ¿no? Y evidentemente es un mercado... Pero, hasta donde yo sé, en Estados Unidos sí es delito, claro, ¿no? y fue charlado incluso con... Perdón, ¿no se votó acá Mamá en Línea? ¿No hizo votar una ley en diputado? Falta corregir. Mamá en Línea trabajó el tema del grooming y lo ha trabajado muy fuerte, pero la tenencia de pornografía infantil no es delito hoy. ¿Y por qué se va por las nenas de 11, 12 y 13 años? Por su vida útil. Porque es un producto, pensado así, que tiene una como vida, los jugadores de fútbol, que los compran de chiquitos. Es una vida de explotación útil, por eso la tienen en esas condiciones que
la señora nos está contando. Hay 3.228 niñas y mujeres desaparecidas en Argentina, de acuerdo a datos de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual. En la ciudad de La Plata hace más de 40 días que se busca una mujer de 23 años que se llama Joana Ramallo. No hay ningún tipo de dato de ella, ninguno. 46 días para ser más preciso. Claro, 3.000, estamos hablando de 3.000 mujeres, digamos. 3.228. Hay motivo para pensar que un porcentaje de ellos han caído en lugar de trata, digamos, ¿no? No que todas tienen problemas mentales o todas se fueron con un novio, digo, hay motivo como para pensar que alguien las tiene. Más allá de que un porcentaje de ellas las puedan haber asesinado y no aparecieron los cuerpos. De hecho, Rolo, el caso de Briana, una de las pistas que se siguió, porque recordás que apareció cerca, en Bajo Flores, cerca de la Villa 1114. Bueno, ese es un lugar potencialmente de trata de mujeres, entonces es una de las pistas, una de las hipótesis. La otra está vinculada con el padre. La calle 8 en la 1114. Exactamente, exactamente. Ahí están una fila de prostíbulos de todo tipo hay ahí. Y es más, matan o sea, a las del mismo modo personas. que ya se sabe dónde están los lugares que se vende la droga, se sabe dónde están los lugares, los Sí, está prostíbulos en las villas. denunciado, está denunciado. Pero los jueces allanan un año después y ya está vacío, después vuelven y archivan la causa. A nosotros nos cuesta reabrir la causa, presentar nuevos datos. ¿Cómo un juez puede archivar una causa donde una nena se escapa, dice que hay una nena de 12, mataron a un travesti y lo enterraron ahí, tardaron un año y no encontraron nada? Entonces archivan la causa y la nena está grave, la que se escapó. ¿Cómo puede el juez? Esta es la lucha que estamos teniendo con esta justicia, que hay que tirarlo por la ventana, como dicen algunos. Porque ¿Qué jueces realmente... intervienen? ¿Federales o jueces de instrucción Federales, común? federales. Federales. Sí, federales. ¿Y por qué? ¿No les dan bola? ¿O no les interesan? No les Tenemos parece? causa hace 4 años en la justicia en primera instancia. No podemos ni llegar a la Cámara porque no empiezan a pedir cosas y cosas y cosas y queda trabada ahí. Es terrible. Nosotros ahora vamos a ir en queja a la Corte Interamericana a decirle, mire, este mamarracho, no sabemos qué hacer. Porque acá estamos hablando de pibas, no son autos perdidos. Son Está bien, pero criaturas, son nenas. el dato que cambia es que están llevando a las chicas, ya como no pueden ponerlas en whiskerías, cabarets y qué sé yo, porque en la práctica están todos cerrados, las están empezando a llevar a las villas. Claro, siempre fue así, siempre fue a las villas. Ahora está un poquito más controlado, pero a mí me gustaría que cierren todos los prostíbulos como marca la ley en la Argentina. En la Argentina está prohibido los prostíbulos. ¿Por qué estamos inundados de prostíbulos? Damián, ¿qué te llega a vos de todo esto? Y es como ¿Qué sabés, digamos, qué historias te cuentan? A ver, en general, una chica que es retenida en un barrio de emergencia, en donde prima la connivencia narcotráfico con las fuerzas policiales y la mirada que se hacen los tontos, algunos fiscales y algunos jueces, hace que, digamos, en general la estadística es que la chica vive próxima a la villa, ¿está? Esa es la realidad. O sea, digamos, en una villa, por ejemplo, del conurbano bonaerense, no es que traen chicas de otra provincia como si hacen con prostíbulos en otras provincias o en Capital Federal. En general son de las proximidades. Entonces, ¿qué va a hacer la chica? Digamos, está en un contexto donde es común lo que pasa. Una vez que ella la obligan a hacer algo que ya no quiere, ¿ella qué podría hacer? Denunciar eso a sus padres, cosa que le da vergüenza, no solamente por la prostitución, sino también por el consumo de estupefacientes y por los vínculos que tiene. ¿Y dónde va a ir? ¿A la policía o a los fiscales que saben que le van a avisar? Porque esto es así. Sí. Es cuando viene a cobrar el recaudador, el oficial de la policía, ¿cómo haces vos como chico? Vos fíjate que, a ver, ¿cuántas personas declaran como arrepentidos adultos en Argentina hoy en día? Poco y nadie. ¿Cómo vas a conseguir que atraviese ese miedo un menor de edad? O sea, ¿cómo haces para que lo atraviese? Así como el adulto dice, como decía este chico Gabriel Cabral, el que está detenido como arrepentido, él decía, bueno, pero está bien, narcotráfico es grave, pero las horas poladas, las horas cobre, eso, la tarjeta de combustible, digamos, eso es común, digamos. Para un chico, para un chiquito que convive con todo este ambiente, digamos así, no solamente ilegal, de promiscuidad y de marginalidad, digamos, no lo ve, vamos a decir, tan grosero como para denunciarlo y dice, ¿y qué sentido tiene? Ahora, el problema es cuando es cooptada, porque, a ver, no nos Pero donde metieron una piba en un prostíbulo le arruinaron la vida. Por eso, pero acá no nos olvidemos que hay una perversión, eso tendría que hablar un psicólogo, un psiquiatra, por ahí no soy yo el especialista en esto, pero acá hay un tema de perversión en donde, en definitiva, todo lo que es promiscuidad con droga de por medio
genera esa, no sé, ese fetiche, qué sé yo, en donde tienen mucho más valor. Y los chicos también, así como los vanocitos, agarran el fierro, están enfierrados, y soy el más pija porque soy el fierrero del lugar donde vende. La chica a veces se siente por ahí más enaltecida en un círculo donde enaltece realmente la belleza Sí. por la edad. Estamos Y eso en a veces problema, Hace 2 semanas, cuando hubo estos allanamientos en Constitución, yo venía a 8:30 de la noche, veo que está la calle cortada, frente al prostíbulo estaban estas tortugas, como le dicen la policía, con y otros en moto. Y yo digo, bueno, ¿qué hago acá? Están allanando el prostíbulo. Digo, me paro, miro, estaba muy sola. Digo, no me voy a meter porque me van a decir, camine, camine, camine. Entonces me quedo mirando y veo las pibas, pero eran como ratas así. Salieron, la lo sacaban. estaban sacando. ahí Qué uno bárbaro. tiene que... Pero, Chicos, se me va el pero ¿sabes programa. lo que pasó? Estaba la ministra a 2 cuadras. Yo no me enteré porque me hubiese ido. Una vergüenza. Una vergüenza. ¿De qué operativo me Es un están allanamiento controlado. hablando? Margarita, gracias por venir. Muchachos, gracias por venir ahí. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Cuando estamos juntos somos más fuertes y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia, para que vivamos todos más seguros. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Cuando estamos juntos somos más fuertes y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia, para que vivamos todos más seguros. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.